Hey, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches y buenas madrugadas también por si están viendo en las madrugadas. Sean bienvenidos una vez más ya a este podcast semanal, una semanita más. Sean bienvenidos a Buenos Muchachos, nombre en referencia al peliculón Goodfellas de nuestro padrino Martin Scorsese. Scorsese. Sean bienvenidos una vez más y pues nada, estamos muy emocionados ya con lo que se viene, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Justamente como comentábamos la semana pasada o antepasada, ahorita este capítulo es, entre comillas, especial, ¿no? Porque básicamente lo estarán viendo por ahí de viernes, sábado o domingo santo, ¿no? Así es, en efecto. Entonces, pues, aunque no seamos, religiosos o sí lo Un seamos, podcast o religioso. ustedes, sean religiosos o no lo sean, pues, es una fecha para recalcar y para ver peliculones, ¿no? Que tenga que ver con estas fechas, ¿no? En efecto. Y Y pues pues justamente, ¿cuál fue la que ganó? en votaciones ganó La Última Tentación de Cristo. En efecto, en Efesto, Y puntito para mí, pues, claro, punto para ti. puntito para mí. Ahí vamos a ir sumando. Y pues, para no irnos por las ramas como a veces nos toca, para ir de una vez que tenemos muchísimas ganas de comentar cositas acerca de esta película, de una vez vamos ya con La Última Tentación Tentación de de Cristo. Cristo. La sustancia dual de Cristo. El anhelo tan humano, tan sobrehumano, del hombre por alcanzar a Dios, ha sido siempre un profundo misterio para mí. Mi principal angustia y la fuente de todas mis alegrías y tristezas desde mi infancia ha sido la lucha implacable entre el espíritu y la carne. Y mi alma es el campo de batalla donde esos dos ejércitos han librado su guerra. Nikos Kazantzakis. Así es, por si ustedes se dirán qué está diciendo este chavo, anda drogado, pues así es con la frase con la que empieza esta película, La Última Tentación de Cristo. ¿Quién es Nikos Kazantzakis? Se estarán preguntando ustedes. Pues él es un filósofo el cual escribió justamente el libro del cual se saca esta película, llamado, del mismo nombre, La Última Tentación de Cristo. Y este es un libro de 1950. La película salió en 1988. Hay unos largos 38 años de diferencia en el que ustedes se preguntarán, ¿qué pasó ahí? Pues, ¿qué pasó ahí? Pues que en ese transcurso, un jovencito, Martin Scorsese, empezaba su carrera. Hizo, pues, sus grandes películas, como Justo Knock on My Door, y su segundo peliculón, Boxcar Berta, ¿no? En el cual la protagonista de esta película, Boxcar Berta, es Barbara Hershey, quien la hace de María Magdalena en La Última Tentación de Cristo. Boxcar Berta se grabó y se estrenó en 1972 y la protagonista Barbara Hershey le presentó este libro a Martin Scorsese, se lo enseñó, le dijo chécate, léelo, junto con David Carradine, su coprotagonista en la misma película. La Scorsese agarró y pues lo dejó ahí, lo dejó guardado hasta dentro de 5 años, digo, perdón, 3 años, en 1975, lo empezó a leer. Lo empezó a leer y, según sus propias palabras, el libro era tan bueno que no lo quería terminar de leer, por lo cual lo terminó hasta 1979. Fue que terminó nuestro querido Martin Scorsese esta película. Y justamente desde que la terminó, vio un gigantesco potencial en la misma. Y dijo, tengo que hacer la película de la última tentación de Cristo. Y en 1983, Scorsese se pone las pilas y empieza la producción de esta película. Hubieron varias cositas por ahí. En 1981 hubo un interés por parte de otra productora de poder adquirir esta película. Lo hizo, adquirió los derechos y empezó la producción con Martin Scorsese por problemas monetarios y por problemas de amenazas de la iglesia. La productora ya no quiso continuar con Martin Scorsese y Scorsese se renegó en 1983 a hacer After Hours y también después hizo El color del dinero sin poder haber hecho este, La Última Tentación La de Cristo. última tentación de Cristo. Pero da la casualidad de que justamente en 1900, déjenme verificar, sí, en 1983 empezó, en 1985, perdón,
es que le vuelven a marcar Universal bueno, no le vuelven, más bien le marca Universal. Y dice, oye, chavo, vente, quiero hacer tu película esta que he escuchado por ahí y pues la quiero hacer. Y justamente en su momento, Scorsese propuso un presupuesto de 12 a 16 millones de dólares. Y se lo recortaron. Le dijeron, no, chavo, esto es demasiado. Y en Universal, para que no le pasara lo mismo, agarró y se recortó el presupuesto demasiado hasta 6 millones de dólares. Y se planteó grabar en su totalidad en Marruecos la película. Justamente se firmó, pim pam pum, pam, ya estuvo. Entonces, Scorsese, al pensar en el guión, pues agarró y dijo, pues ¿a quién voy a traer, no? A mi muso en esto del guión. Entonces trajo a Paul Schrader. Paul Schrader, ¿no? El cual ya había dirigido Taxi Driver. Taxi Driver y Toro Salvaje, que pues, también es director actualmente, director y escritor. Justamente, ¿no? Scorsese, por si muy pocos lo saben, nosotros ya lo habíamos contado un poco en el capítulo especial de Goodfellas. Scorsese fue desde siempre un católico, pero muy católico, hasta el punto en el que en su momento se planteó en su vida ser Iba a ser monaguillo también. Ajá, fue monaguillo, pero monaguillo, planteó ser padre, se planteó en su vida ser padre. Por cosas de la vida le dio asma, se tuvo que quedar en su casa y ahí fue donde empezó a ver películas y películas y películas y su amor por el cine hizo que tomara la mejor decisión en su vida, ¿no? Y la mejor decisión para salvar al mundo salvar al mundo del cine. Porque padres hay muchos en el mundo, pero Scorsese dirigiendo hay muy pocos. Y pues justamente, ¿no? Scorsese era un cristiano arraigado. Un católico. Un católico, perdón. Bueno, también es cristiano, o sea... No, pero en ese momento. Catolicismo también se considera cristianismo. Hay muchas ramas del cristianismo. Sí, pero no seas... Y justamente Paul Schrader era un calvinista. Entonces, pues se le hizo interesante a Scorsese que iba a ser un calvinista con esta novela. Y pues básicamente el resultado fue una escena en la que los discípulos comen el cuerpo de Cristo y beben la sangre de Cristo literalmente. Literalmente pasa eso. Entonces, pues más bien Scorsese al leer eso dijo, espérate, chavo, ¿qué te pasa? ¿Estás loco de la cabeza? No, chavo, te estoy dando un libro para que lo hagas fácil, no te pongas tan loco. Entonces, pues le obligó básicamente a que hiciera una escritura del guión más apegado a la, ¿cómo se diría? A la obra. novela de Nikos Kazantzakis, ¿no? Y pues justamente, como digo, se grabó en Marruecos, se plantearon demasiados actores diferentes. De hecho, hubo un llamado para Robert De Niro para ser de parte de Martin Scorsese, justamente para ser de Cristo. Pero no sé. Pero, no, afortunadamente terminó quedando Willem Dafoe con el papel, haciendo una de las mejores actuaciones en toda la filmografía de Martin Scorsese. Y pues también en el papel de Poncio Pilato estaba Sting para hacer este papel, pero pues por justamente, como digo, de esto de que pasó de una productora a otra y fue un proceso de casi 9 años, se terminó descartando a Sting, por lo cual se terminó cambiando a David Bowie. Los únicos que sí quedaron desde el principio fue Barbara Hershey para María Magdalena y Harvey Keitel para Judas. Eso sí, desde el inicio hasta el final fue esos papeles en los que se iban a quedar e iban a hacer. Justamente la película, desde antes de que saliera, el libro como tal ya había sido denunciado por la iglesia como un libro blasfemo, un libro que atentaba en contra de la iglesia, y de hecho a Nikos Kazantzakis lo excomulgaron de la iglesia por este libro. Sí, él es un filósofo, ¿no? Ajá, sí, justamente. Y el chiste es que justamente si un libro con estos antecedentes tiene una adaptación a la gran pantalla, desde el primer momento se estuvo atacando, ¿no? Tanto empezó el boicot contra esta película que la película se terminó estrenando en 1988 en el Festival de Cine de Venecia. Pues por ahí está Franco Serifeli, un director el cual ahí en ese mismo festival iba a estrenar su película El joven Toscanini. Pues nuestro querido Franco Sefirelli, agarró y dijo, no, esta película está bien asquerosa, es bien horrible, yo voy a quitar mi película como protesta, voy a quitar mi película del Festival de Venecia. Y literalmente voy a hacer cita textual, la llamó verdaderamente horrible y completamente trastornada. Dato, Sefirelli no se había visto la película para ese entonces. Y justamente, ¿no? Eso fue por parte de los mismos personas del medio, pero también nos tendríamos que ir a la iglesia. Por ejemplo, Tim Penland de Master Media y Bill Bright de la Cruzada Estudiantil por Cristo
fueron un comité de líderes fundamentalistas, ¿no? Declararon que esta película, y aquí otra vez voy a hacer cita textual, mostraba a un hombre trastornado y lujurioso que en consecuencia onírica desciende de la cruz y tiene relaciones sexuales con María Magdalena. Y de hecho ellos agarraron y le dijeron a Universal, si ustedes no agarran y queman el negativo sin la cinta, no agarran y la expulsan, nosotros la vamos a comprar y la vamos a quemar enfrente de todos. Otro dato, tanto Tim Penland como Bill Bright tampoco se habían visto la película. Justamente, ¿no? O sea, nadie la vio, ¿ve? No, nadie la vio, justamente nadie, todos estaban juzgando desde antes de ver la película siquiera. ¿Qué me suena? ¿Qué me suena? Me suena a otra Me suena a película una película. de la cual fuimos partícipes, ¿no? Y pues justamente, ¿no? También, no sé si sea muy conocido este dato, pero todo esto que pasó con la iglesia, pues sí, fue para encubrir varias cositas, justamente porque en ese entonces salieron escándalos financieros de la iglesia y escándalos sexuales con Jim Baker y Jimmy Swaggart. Que si ustedes gustan pueden buscarlos, fue un momento muy decisivo para la Iglesia Católica, en la cual se descubrió pues todos estos casos de pederastas que habían en la iglesia y todos estos escándalos sexuales con todos los sacerdotes y ciertas personalidades importantes de esa institución, ¿no? La Iglesia Católica. Y pues justamente, ¿no? Como verán, esta fue una película muy atacada por la iglesia, por misma gente del medio. Y era una película que mucha gente no quería que saliera. De hecho, también hubo un atentado a un cine Un en cine. Francia. Quemaron el cine, fue de otra función Que esa ajena. sí también es de las anécdotas más conocidas por Ajá, la sí, sí. gravedad que es eso. Ajá, pues sí, quemaron un cine con una función ajena a la última tentación de Cristo. Te digo, ese dato no lo tengo correcto porque muchos lados dicen que fueron 11 personas Heridas. heridas, otros dicen que 13, otros que 14, otros que 15. Entonces, pues el chiste es que hubo bastante gente herida gracias a este atentado que dio frutos porque los cines se replantearon estrenar las películas en todo el Sí, mundo. al final de cuentas funcionó lo que querían. Sí, porque justamente ellos lo que dijeron, no, nos van a estar quemando los cines. Y pues es comprensible, entre comillas, ¿no? Y de hecho hay esto ya es aparte, no lo tengo anotado ni nada, pero hay una cadena de cines de allá de Estados Unidos que le prohibió distribuir a Scorsese su película con esa cadena y años después le pidió perdón a Scorsese. Y justamente, ¿no? De hecho, se prohibió en demasiados países, por ahí India, Aquí Chile, también se prohibió. México se terminó, de hecho se terminó estrenando aquí en México hasta 2001, algo así más o menos. Ujú. Y pues justamente, ¿no? Y pues aparte de que México es un país pues muy católico y religioso. Desde siempre ha sido un Sí, país desde siempre. muy, Tan muy, solo muy las católico. televisoras abiertas son religiosas al Sí, 100%. sí, sí, sí. O sea, lo que uno veía, porque ahorita ya los niños no ven tele, pero lo que uno veía de niño pues era la religión católica desde la tele. Entonces, pues justamente era comprensible que la historia de un Jesús que, ahora sí que con spoilers vamos a hablar de esta película, Obviamente. un Jesús que decide bajarse de la cruz y vivir una vida de ser humano, pero ya ni siquiera eso, ya ni siquiera tener relaciones con María Magdalena, simplemente el hecho de tener a un Jesús humano, simplemente eso fue causa para tantas controversias, huelgas, denuncias, ¿cómo se diría? Funas, Funas de cancelaciones. antaño, ¿no? Sí, justamente. Y pues eso es todo el contexto de la película, ¿no? Cosa muy, Justamente Jesús humano. cosa muy importante en esta película, porque como lo hemos dicho muchas veces, una de las cosas que ayudan al éxito o fracaso, o que como tal ayudan o juegan en contra a una película, es el contexto en el que salen. Y esta película es una de ellas, porque pues su contexto, Ujú. obviamente hablando de la religión, que también venimos hace poco de hablar de Viridiana, te digo que parece como que vamos a hacer especiales de O sea, nuestro canal hasta ahorita ha ido relaciones amorosas barra religión barra religión. barra rareza. En efecto. Son los tres temas que hemos tomado, Después tocado. vamos a hacer un especial de por qué la iglesia no es chida, así vamos, así se va a llamar. Solamente una vez fue vivir la vida, que fue con Perfect Days. Ajá, nada más. Y ya en los demás fue rareza, amor y religión. Y la religión. Pero pues es muy importante, obviamente, en esta película, en este tema, porque
Es una película muy, muy controversial. De Scorsese ni en broma es la más conocida. De hecho, es la de las menos Pocos de los menos conocidas. conocidos, De ajá. las menos conocidas Y entre las más hasta... grandes. Ah, sí, ajá, justamente. Porque obviamente pues tiene mucho menos conocidas. Como Kundun, por ejemplo, yo creo que es de sus menos conocidas. Kundun, Boxcar Berta, la antes Hasta mencionada. Berta. Ajá. Y aún así no creo que sea tan poco conocida porque tiene mucho que ver con Scorsese Bueno, y eso es verdad. cómo se desarrolló su carrera después. Pero pues no es tan conocida en parte por todo lo que pasó. Y hay algo que a mí se me hace un poco raro, que ya ha pasado tiempo de que esta película pues ya se normalizó, entre comillas, ¿no? O sea, que ya no está prohibida en ningún lugar ni Ajá. nada. Me sorprende un poco que a pesar de que ya hayan pasado muchos años, como que no se haya como redescubierto, ¿sabes? Que no se haya como que puesto otra vez en la conversación. Que Ujú. obviamente sí, o sea, porque, o sea, le hablamos a cinéfilos. Y obviamente, pues entre conocidos del cine, ¿no? Entre cinéfilos, todo esto entre comillas. Que Em, yo ya encontré una frase ahí para validar mi desprecio a la palabra cinéfilo. ¿Cuál? Déjate la digo, déjala encuentro rápido. No, o sea, nos vamos a salir un poco porque pues no tiene nada que ver con la O sea, nada película. más quieres tirarle a los vatos que utilizan cinéfilo como un término. Ajá, pero es de Werner Herzog, un director alemán conocidísimo que dice, el cine no es un arte de escolares, sino de iletrados y la cultura fílmica no es análisis, es agitación de la mente. Las películas nacieron de las ferias de pueblo y de los circos, no del arte y del academicismo, que pues para mí es justamente, ¿no? La opuesta a cinéfilos, que para mí la palabra Sí, cinéfilo la es palabra cinéfilo es como muy, pues ahora sí que hablando hacer pequeño colegialmente. el nicho, hacer de nicho una cosa que no es de nicho. Ajá, sí, justamente es como decir yo soy superior porque soy cinéfilo, porque yo sí me vi Pulp Fiction y tú no. Cuando, pues, justamente, como dice Werner Herzog, el cine fue para todo el mundo y para todo tipo de personas. O sea, Pero, pues, no aparte, tiene nada que ver con lo que no, estamos no tiene diciendo. nada que ver. Pero, pues, era algo que teníamos que decir, que no nos gusta la palabra cinéfilo. Ajá, y pues que cuando lo utilizamos, pues sobre todo es por el meme nada más, o Ujú. para hacer énfasis en ese tipo de palabras, ¿no? Ajá. En ese tipo de connotaciones. Pero a lo que iba, me refería a que no es una película muy conocida, me sorprende un poco que no se haya redescubierto esta película, porque creo que ya va siendo hora, ¿no? O sea, creo que debería de Ya hace estar, mucho que fue, iba siendo hora. creo que debería estar muchísimo más en la conversación, porque es una película espectacular, tremenda, tremendísima, que pues sí, o sea, me encantaría que esto estuviera mucho en una conversación más, pues sí, más normal, que estoy mucho más normalizada a hablar Sí, sí, sí. de la última tentación de Cristo, junto con otras de Pues es que Scorsese. también es difícil hablar normalmente de esta película. Sí, porque es muy polémica, es No, y muy polémica. justamente antes de entrar más de lleno a la película, sí me gustaría decir una frase que la misma película la pone luego, que es, este filme no está basado en los evangelios, sino en la novelesca exploración del eterno conflicto espiritual, que es una buena forma de aprender y ver la película. Porque hay películas que no es simplemente ver y ya, sino tienes que saber cómo ver la Sí, película, desde qué ángulo agarrar la película. ajá, justamente, tienes que saber que esta película va a un diferente ángulo. No te va a contar la historia de Jesús, no te quiere narrar cómo fue su historia según la Biblia, simplemente te quiere poner en otra perspectiva, te quiere Ajá. voltear las cosas tantito, quiere que tú sientas cosas distintas, no te va a contar la historia de Jesús de Nazaret, sino lo que yo siento que aquí tanto Scorsese como lo que fue La Hora y Paul Schrader querían hacer era simplemente como que darle un giro a lo que es el ideal de Ujú. un Jesucristo. Sí, 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 Y justo. es perfecto, o sea, lo que querían es perfecto, o sea, lo logran de manera Sí, sí, perfecta. justamente más porque, como yo dije al mero inicio, esta película es una película donde se retrata a un Jesús humano, que para mucha gente, si es que ha leído la Biblia o se ha ido a la iglesia o si No, ha y escuchado... aparte es obviamente, es la historia de Jesús de Nazaret, la historia de Jesús, es la historia más conocida de toda la Biblia, o sea, Jesús es el personaje de la Biblia más conocido de la No, sí, Biblia. pero yo quería decir un punto que era de que siempre, si has estado más en todo este nicho Mm. o en todo este medio, pues sí ¿En todo este nicho de la Biblia te refieres? en todo este nicho de la religión, de Ah, la ok. Biblia, de todo este conocimiento, ¿no? Que es básicamente algo que siempre te dicen es que Jesús fue un humano como cualquiera de nosotros. Fue un ser vivo, un ser humano que podría haber pecado, podría tener tentaciones y podría No, y hacer, las tuvo, y las y las tuvo. tuvo, como cualquiera de nosotros. Esa es una de las lecciones que más te deja en esos pasajes, ¿no? Que es un humano como nosotros mismos y justamente por eso mismo es que lo hace todavía más grande. Porque siendo un humano teniendo todos estos pecados, decidió
hacer el bien, decidió no pecar, decidió el camino de que pues, se le destinó, según la Sí. Biblia, le destinó Dios. Sí, y lo vamos a decir, la verdad, porque pues esta película sin este capítulo viene un poco, de alguna manera, de cierta manera, de un lado personal, porque a nosotros nos tocó una crianza religiosa, Muy religioso. muy, muy religiosa. Y obviamente no nos vamos a meter en todo esto de que si está bien o está mal, no nos interesa eso a No, eso nosotros, no nos interesa en lo más no nos mínimo. interesa en lo más mínimo, nosotros venimos a hablar de un absoluto peliculón, pero sí hay que decirlo porque nos da cierta perspectiva Ajá. o como que más bien nos aumenta un poco de cierta manera, porque justamente hay algo que dices tú, ¿no? Que muchas veces lo que se nos enseña, las lecciones que se nos dan de estos párrafos, de estos libros del Nuevo Testamento, ¿no? Donde nos cuentan la historia de Jesús, te lo muestran, te lo muestran, ¿no? Como este humano que vino, más bien, este Dios que se hizo humano, que se convirtió en humano, vino a la tierra para poder, em, pues sí, para poder limpiarnos, para limpiar a su pueblo, para cambiar todo lo que se venía viviendo. Pero hay algo que, pues que sí pasa muchas veces, y es que no es como tal que se nos enseñe como un humano, Jesucristo. Mm. Porque no parece un humano y la misma Biblia no te lo pone como un humano. O sea, una de las cosas más conocidas en esa historia, en la historia de Jesús, es que siendo él un niño de 11 años, creo que tenía, no recuerdo bien cuántos años era, 11 o 13, algo así, se quedó en una sinagoga enseñándole de filosofía, enseñando de las escrituras, enseñando de la Biblia a ancianos que ya tenían años estudiando. O sea, eso no lo hace un humano, eso no lo hace No, un no, no, en lo niño. más mínimo. Entonces, pues, aunque sí nos es representado como un humano, y fue un humano, o sea, sí, em, se supone que sí fue una persona normal, pero no es, no te lo enseñan como tal, como una figura con el que tú te sientes cercano. Ajá. Sigue siendo una figura de deidad, sigue siendo Sí, una sí, sí. deidad. Ujú. Y te lo ponen así, las historias que hay de él en la Biblia, pues uno como niño que está estudiando eso, que le están diciendo, pues uno como niño no dice, Jesús era Ni un, se identifica ajá, con Jesús era Jesús. un hombre, no te puedes sentir identificado, o sea, te sientes lejano a él porque sigue siendo una deidad, sigue siendo un Dios Ajá, sí, sí. en muchas maneras. Entonces creo que una de las principales cosas muy interesantes de esta película es que sí te cambia mucho esa perspectiva, sí te da este cambiazo de humanizar como tal. Sí, 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 Y sí. pues pero pues como ya es costumbre y lo contamos así de rápido, sí me Sí, gustaría cierto, ya que nos habíamos metido sí mucho me a la gustaría que película. me dijeras rápidamente cómo fue tu previsionado, tu visionado y tu postvisionado así de rapidito. Sí, la verdad fue una película con la que, como vieron, ya nos empezamos a hablar muy rápido y entramos a la película muy de lleno, porque justamente como tú dijiste, es una película que nos llega bastante personal acá a nosotros dos. Justamente esta película yo, cuando entré a este mundo del cine y conocí a Martin Scorsese, vi la Última Tentación de Cristo, supe de qué era y me dieron muchas ganas de verla. ¿Por qué? Porque quería ver a un Jesucristo scorsesiano. ¿Quién no quiere ver eso? Obviamente. Entonces, Más cuando de las primeras películas que te ves es Goodfellas, El Lobo de Wall Street, Taxi Driver. Taxi Driver. Y justamente, ¿no? Yo quería ver eso. La verdad fue una película que postergué hasta que entramos y creamos este podcast. Vi Semana Santa y dije, hombre, era la oportunidad perfecta para poner a debatir esas dos películas, Silencio y La Última Tentación de Cristo. Ganó La Última Tentación de Cristo y pues yo me vi La Última Tentación de Cristo pues por primera vez para este podcast. Justamente fue una película que me puso a debatir conmigo mismo, me puso a debatir con la religión, con mis enseñanzas y me puso a debatir conmigo mi fe y mi conexión con, pues ahora sí que con Dios. Me hizo debatir demasiadas cosas, porque pues justamente como decimos, parece ser que, o sea, como decimos que nosotros nos criamos con una crianza muy religiosa, no renegamos de esa crianza religiosa. Obviamente. Y no es que seamos ateos o No es como que ahora, digamos, nos nos hizo para crearon mal, nos con hizo para algo mal. y, Ajá. y por eso ahora yo me drogo todos los días. Por eso digo que me hizo cuestionarme a mí demasiadas cosas, o sea, me hizo cuestionarme justamente, como digo, mi fe y mi conexión con Dios, o sea, sí me hizo replantearme demasiadas cosas que pues yo la verdad en un principio no creí que me fuera a plantear, si te soy honesto. Ok. Terminó la película, pensé y pensé y pensé y pensé en esa película, o sea, fue una película que sí me movió demasiado
Y a los 2 días, pues tenía que volver a verme la otra película, ¿no? De Scorsese religiosa y me vi Silencio. Y pues todavía ahorita estoy en un debate gigantesco y en un Bueno. pensamiento gigantesco. Em, bueno, yo, pues esta película igual, prácticamente igual que tú, cuando yo empecé a ver más cine de Scorsese también me enteré de esta película, La Última Tentación de Cristo, y a mí me llamó muchísimo la atención y me dieron sobre todo ganas de verla por William Dafoe. Ajá. Porque cuando yo me enteré que William Dafoe hacía de Jesucristo, Bueno, sí dije, es también fue un por punto. Dios, no, entonces lo tengo que ver, lo necesito ver. Y más cuando me enteré después que Harvey Keitel hacía de Judas. Entonces dije, no, todavía más. Y más dije, iba a salir David Bowie, no, esto debe ser la mejor Peliculón. película de la historia, entonces lo tengo que ver. Peliculón loco. Peliculón loco. Y de hecho, hace un poquito menos de un año, justamente, me acuerdo que yo estaba muy de que hay que verla, hay que verla, hay que verla, hay que verla, hay que verla. Y yo te dije, la vamos a ver, hay que verla, hay que verla. Ah, no me Ahí acuerdo de sí te eso. valió, porque cuando dijimos, va, pues la vemos, ya estábamos en mi casa, y ya estábamos sentados, y tú estabas en tu celular, y me dijiste, ¿y si ponemos Raging Bull mejor? Y yo te dije, bueno, y pusiste Toro Salvaje. Ah, sí. Sí. Hombre, fue buena No, elección. obviamente no me arrepiento en lo absoluto, que algún día tenemos que hablar de Toro Salvaje. Ahorita habla. Pero pues ya no vi La Última Tentación de Cristo, y justamente hasta hace unas cuantas horas prácticamente, que la vi pues, para analizarla en este espacio y me dejé llevar completamente. Es un viaje que me encantó transitar estas casi 3 horas. No me detuve en ningún momento porque me dejó impactado de muchas maneras. No me esperaba, o sea, sí me esperaba que me cambiara algunos pensamientos, pero creo que a mí no me puso como tal a debatirme o a inspeccionar, creo, porque de cierta manera creo que yo ya sabía a lo que iba y sí creo que no me puso, bueno, más bien, no creo, no me puso a debatir acerca de mi postura o algo así, No, a creo mí no me puso a que... debatir mi postura. Como tal, no es como que había dicho, ya no creo en Dios No, no, no. gracias a la película, sino me puso a debatir en aspectos de la Ajá, película, ok. me puso al yo a identificarme, al yo conectar con el personaje de Jesús, que es un personaje que siempre está, Porque tú también escuchas voces. sí, no sé si sea bueno, y justamente todo este dilema que tiene él con su propia fe hizo que pues quieres que no toca temas que sí te hacen, no, Te llegan. no, justamente no te cambia tu perspectiva, pero sí te hace replantear y analizar por qué piensas de esa manera. Sí, sí, sí. Y pues sí me puse a pensar acerca pues, de justamente estos temas pues sí, de cómo es que la película aborda esos temas. Y pues sí, es pensándola y pensándola y pensándola y pues hasta ahorita, pues hasta aquí estamos, yo la sigo pensando, me sigue dejando loco. Obviamente es una obra maestra en mi opinión y como lo acabamos de decir, creo que es una obra maestra que injustamente no tiene el reconocimiento que se merece en lo absoluto. Creo que necesita ser más, estas películas necesitan ser más conocidas, necesitan ser más reconocidas. Aparte porque creo que ya una sociedad actual no tendría problemas en tener una película como estas en la conversación. No, la verdad yo creo que ya es una película para la que, bueno, a veces decimos eso, para la que creo que estamos preparados, pero luego llegan cosas que te dicen, "Bah, al Bueno, parecer no eso estamos preparados es como verdad. sociedad, ¿no? Pero Pero pues, justamente es una película que yo creo que ya no estamos tan cerrados a ver otro punto de vista de la historia de Jesús. Creo que ya mucha gente, dentro de todo lo que significa para demasiada gente la historia de Jesús, ya como que muchas personas comprenden y comprendemos que es una historia, como tal. O sea, no le quitamos el peso que tiene para muchas religiones, para muchos pensamientos, para muchas posturas, pero quieres que no es una historia. justamente como te lo dije antes de que empezáramos a grabar, que estábamos viendo, investigando también, vimos lo del cine, todo esto. Yo fue algo que te comenté, o sea, creo que todo esto que se hizo de las protestas, creo que es hasta darle un poco la razón al algo que toca como tal Scorsese, más allá de la película, que es lo peligroso y lo contraproducente que llegan a ser la religión como tal, Y como seguir religión. cosas por seguir. Ajá, sí, sí, sí. O sea, yo me refiero a la religión, como una doctrina, por así decirlo, ¿no? Y O como, también como institución. como una institución, sí, sí, sí. Y lo peligroso que es, lo contraproducente que es, porque al final de cuentas, la Biblia, obviamente dependiendo para lo que signifique para cada persona,
que puede ser para algunos la palabra de Dios, su lema de vida, y para algunos un libro que está nada más ahí, Para y muchos ya. el libro más vendido y ya. Ajá. Pero, o sea, una cosa no quita la otra. Sigue siendo un libro. Sí, sí, sí. Sigue siendo un compilado de libros que puede ser interpretado de diferentes maneras y no tiene que ser una, digamos que un copia y pega a un medio Ajá. para que no sea, para que sea santo o para que no pierda esa Ni para que su santidad. mensaje quede claro. Ajá, obviamente, o sea, sigue siendo un libro del cual se pueden hacer adaptaciones que se cambien para dar un mensaje diferente o el mismo mensaje pero contado de una manera un poco Sí, y distinta. justamente yo por eso dije esa frase y por eso la película tiene esa frase al mero inicio. Ajá, Esta justamente, no es una película basada en la Biblia, en la Biblia. es una película libremente en la que Nikos Kazantzakis pone, justamente como empezó la película con su frase, pone todas sus dudas y todos sus conflictos en una postura en la que él se debate qué hubiera pasado si Jesús hubiera tenido esta tentación y donde se personifica y dice, yo como humano me hubiera bajado. Yo hubiera, si no, si en 33 años no hubiera podido ser persona, no hubiera podido ser humano, no hubiera podido casarme, que yo ya 33 años ya estoy dejado, ¿por qué no lo haría? Si aparte el demonio me está diciendo, Dios lo quiere así, y te está dando ejemplos de otras veces en los que lo ha En hecho. los que sí ha pasado. Ajá, justamente. Y justamente yo creo que hasta es injusto como tal con el personaje de Jesús, que muchas personas de la religión hayan hecho todos estos boicots porque simplemente se baja. Se me hace injusto con el propio personaje, porque dime, ¿quién no lo hubiera hecho? Sí, Obviamente está el símbolo de mártir, que también se difunde mucho en la iglesia. Este mártir que sufre y que jamás niega a Jesús, que también tiene un poco que ver con silencio, que no, todo pues sí, esta figura de mártir justamente, pero al fin y al cabo no recordamos, y justamente lo que la película siempre trata de plantear, es que Jesús fue un humano, simplemente fue un humano, simplemente era una persona que quería ser humano, pero justamente su propósito en la vida se lo impedía. ujú, Y si en un momento determinado se le planteaba esa decisión, ¿por qué no lo haría? ajá. Sí, sí, sí. Justamente creo que una de las mejores formas de, entre comillas, hacerle una sinopsis a la película es qué pasaría si haces a un Jesús humano aún más humano, ¿no? Aún Ajá. más Sí, cercano sí, 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 a justamente. su propia humanidad, que es lo que más retrata esta película, la humanidad de Jesucristo. Porque obviamente la película se llama La última tentación de Cristo. ¿Qué tienen los humanos? Pues tienen tentaciones y van más allá de eso, son más complicados, más complicado que eso. Esta película sí nos muestra como tal la historia, entre comillas, de Jesús antes de su crucifixión. Nos enseña pues estos años en los que él estaba con sus discípulos, un poquito antes también, cuando, pues como tal, El esta llamado de etapa, el Dios, llamado, ajá, justamente, y pues esta etapa hasta ya su los crucifixión. milagros. Ajá, justamente también algunos milagros. Y pues obviamente te cambia la perspectiva, porque hay muchas, muchísimas películas y muchísimas series, miniseries acerca sobre este mismo periodo. De los milagros, de cómo va con los apóstoles, uno va uno por uno, ya hay muchísimo de esto. Esto es diferente, simplemente es otra perspectiva, porque lo que te quieren dar a entender, el mensaje que quieren dar, es humanizar a un personaje que no está humanizado como tal, porque así te sientes cercano. Y que nadie se había puesto a humanizar. Ajá, y porque pues así te sientes cercano y Sí, sí, sí. ciertamente puedes llegarte a sentir Identificado. identificado, incluso aún más cuando sí eres una persona creyente. Y Ajá. yo pues lo voy a decir como tal, fue algo en el que yo sí dije, chales, es que cuántas veces no he dicho yo eso. Porque pues al ser alguien criado en una religión, en la religión cristiana, obviamente, pues lo que te enseñan es orar y seguir orando, ¿no? Y siempre como que hacer todo conforme a una orden de Dios. Y tantas veces que yo no sentí, como que sentí la necesidad de hacerme la pregunta que el mismo Jesús se hace en esta película, y es a estar haciendo algo, hacer una acción, estar llevando a cabo algo, voltear para atrás, como que ponerte a pensar, y es algo que luego se me viene mucho a la cabeza, el decir, si estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, si lo estoy haciendo como Él quiere que lo haga, es la pregunta más humana que se puede hacer, y creo que es la escena donde Jesús se hace esa Llega a la pregunta, iglesia. ajá, y donde Él mismo se hace esa pregunta, es ya una de las mejores lecciones que te pueden dar acerca de Jesús, porque
pues hasta él mismo se hizo esas preguntas, él mismo Ujú, también tenía esas dudas. Y obviamente pues te sirve mucho, te ayuda mucho, pues como lo dijimos, hasta para sentirte identificado, sentirte ujú. con una conexión más cercana a este personaje que muchas veces se supone que era un humano, que es un dios que se volvió humano, pero pues, pareciera que hay veces que te lo siguen invitando como un absoluto dios, como una deidad absoluta todavía, Ujú, aún aquí en ujú. la tierra. Sí, 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 justamente, justamente. El mayor error de esta película, como dijimos, fue hacer a un Jesús humano. Fue el mayor error que tuvo Scorsese. Y justamente yo creo que hasta que Scorsese como católico fue algo que se planteó y que él quería hacer. O sea, yo creo que él se planteó a sí mismo, si Jesús es humano, ¿por qué no lo pintan como un humano? Y al leer un libro que lo pintaba como un humano, ¿cómo no le iban a dar ganas de crear una película sobre ello? ¿Cómo no iba a querer hacer de esa película uno de sus proyectos más personales de su vida? Y justamente creo que se desvió mucho la enseñanza de la película, el mensaje de Y la es que película más, hasta y lo que Scorsese quiso decir. como tú lo dijiste, o sea, ya ni siquiera se desvió. La gente nada más escuchó tantito algo, ni siquiera habían visto la película y ya estaban poniéndose sus moños, ahora sí, ¿no? Sí, sí, justamente es que nada más escucharon Jesús tiene Jesús se baja de la relaciones, cruz. se baja de la cruz y tiene relaciones sexuales con María Magdalena y se escandalizaron. Y justamente, ¿no? Justamente yo creo que también sería buen punto hablar de los personajes, este, ¿cómo se diría? De los personajes De secundarios los de la película. secundarios, sí. Justamente me gustaría empezar con María Magdalena. Justamente que en estos textos también se tomó como una blasfemia, porque María Magdalena no es una prostituta en los libros, digo, en la Biblia. Ujú. Se rumorea o está la teoría de que era una persona, pues era una mujer, Ajá, pues, ajá. era muy mujeriega, o Ujú. mujeriega, ¿no? O fácil, Era una chica fácil, como se diría así, como colegialmente. coloquialmente, justamente. Y aparte aquí también combina la historia de la prostituta que Jesús salva, que también ya todo el mundo conoce, que es la de quien esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Justamente combina estas dos historias y justamente agarra a María Magdalena como, más que como una tentación, que se le podría haber hecho muy fácil para Scorsese, agarrarla y ponerla como una tentación y la tentación máxima, que ya lo ha hecho en muchos de sus proyectos más, después y antes, Scorsese. Aquí lo que hace con María Magdalena es crear un enlace entre lo divino y lo terrenal, entre lo creyente y lo no creyente, entre el deseo celestial y el deseo humano. Y María Magdalena no queda igual justo como, ni como, ¿cómo dije al principio, perdón? ¿De qué? No queda ni como una llamada a la tentación, Ah, sí. ni como un deseo sexual. Queda como un ser humano que, gracias a también lo que ha hecho Jesús y lo que ha pasado en su vida, ha perdido la fe. 100%. Y también es un detalle que deja la película, que nada más se casa con ella y según Dios la mata. Según. Porque pues, luego se revela que era la Que era tentación. el... Ajá, sí, 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 Pero sí, sí. pues es un detalle también es el que Dios, al casarse rápidamente con Jesús, sea la mate. Y también con la tremenda escena que tiene cuando va Jesús, con que va siguiendo a este hombre y se mete a este cuarto y la Mm, ve ujú. con todos, y él como que está esperando ahí. Ese es un escenón también, Ahí pensé es... que iba a decir el de cuando llega al club, Jesús, y justamente se oye la voz, gracias Dios, me trajiste justamente a donde no quería venir. Ajá, pues sí, esa escena me Ajá. refiero. Ah, yo pensé que decías ya cuando está viendo a María No, no, Magdalena. no, me refiero como tal, pues toda esa escena. O sea, esa escena hasta donde ya prácticamente se va. Toda esa escena, pues, obviamente es espectacular. O sea, sí es. Y yo creo que algo súper destacar que acompañaba un poquito a nuestro punto anterior acerca de esta humanización de Jesús, pues es obviamente la más que notable, pero hay que mencionarla, la actuación magistral que hace William Dafoe. Sí, sí, Porque justamente. es espectacular, es una actuación. O sea, ya de calle se me hace la mejor actuación que yo le he visto a William Dafoe. Sí, Nada más ya para de mí calle. también, para mí también. O sea, es espectacular. Obviamente, William Dafoe ahorita ya es muy conocido por, pues, en primera por hacer el Duende Verde, ¿no? Y por sus gestos, Por su hacerla de viejo loco, sonrisa. ¿no? Ajá, por su sonrisa. Y yo creo que su rasgo más característico de él es su voz. Su Ujú. voz rasposa, como pone la voz, como cuando grita. Y aquí no tiene esa voz. No, pues ahí estaba, todavía estaba joven. Aquí estaba bien chavito. Y su voz, sobre todo cuando dices las primeras frases, ¿no? La frase esta que a mí me quedó traumado, la de God loves me.
I know he loves me. Mm. Es bien como dulcecita, pero Ajá, melancólica. sí, sí, sí. Y es espectacular como tal toda la actuación, cómo te lo llevan de diferentes puntos. Es espectacular. O sea, su actuación es una absoluta maestría por donde sé que se le vea. Sí, 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 justamente lo que decimos y lo que hemos dicho en varios podcasts anteriores, realmente demostrar humanidad, o sea, tú estar frente a 28 cámaras, 28 luces, que te digan, paramos en 2 horas y de hacer un parón de 5 minutos, 15 minutos, prepararte, aprenderte un diálogo, dentro de toda esta presión y dentro de todo este lugar, quieres que no, el cuerpo humano está hecho para, en el trabajo, trabajar, 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 estar en un mood. Aquí el chiste es salirte de ese mood mientras estás trabajando, porque es tu trabajo, pero demostrar la humanidad, demostrar que no estás trabajando, que estás en otro ambiente totalmente diferente. Ese es el trabajo de un autor. Y lo que hemos dicho muchas veces es demostrar humanidad es muy difícil. Somos humanos, somos humanos, Pero todos. demostrar Pero demostrar que somos humanos, demostrar algo muy humano, como lo podría ser la desesperación, la pérdida de fe, la las dudas. tentación, las dudas, realmente son cosas muy difíciles de retratar, son muy difíciles de que la entienda una persona. Si tan solo, justamente cuando puede pasar mucho, que estés con tu amigo, con tu novia, con tal, 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 y te está contando algo y no sabes cómo reaccionar. Obviamente eso pasa y justamente la chamba de los actores es entender eso y transmitirlo. Y cuando alguien sabe entender eso y transmitir eso, es cuando se encuentra un actor o un artista que vale la pena. Sí, sí, Y sí. Willem Dafoe y Martin Scorsese a lo largo de su carrera han demostrado que saben entender demasiado las emociones humanas. Saben entender demasiado esos detallitos que nos hacen ser humanos en nuestra intimidad. Por algo, William Dafoe es una absoluta leyenda, al igual que Martin Scorsese, Sí, justamente. ambos en su rubro. Y pues, hombre, ahorita, ¿quién no conoce a William Dafoe? Incluso los que para nada son cercanos a ya una cinefilia, ¿no? Y Más obviamente le dice Willem profunda. Dafoe, te dice quién, pero le dices el Duende Verde y luego, El luego. Duende Verde, el que hace de Duende Verde. Hombre, mi mamá, que no es alguien que conozco mucho de cine, yo le mostré justamente una de las escenas finales de la película y yo se le dije, sí lo ubicas, ¿no? Y me dijo, pues de nombre no, pero es el Duende Verde, ¿no? Y le dije, ajá, pues es el Duende Verde. Y justamente, pues por algo son estas, ya son leyendas. Pero una cosa que me gustaría decir, comentar también acerca de Judas, que yo creo que es tal vez mi segundo personaje favorito, Harvey Keitel, que también creo que no me había dado cuenta de lo mucho que me encanta Harvey Keitel como actor en Yo general. últimamente estoy descubriendo muchas actuaciones de Harvey Keitel y estoy descubriendo mucha de su filmografía. Y tiene una de las filmografías más hermosas que yo haya visto. ¿No? Y incluso justamente fue hoy en la mañana que vimos un cachito de El Como Irlandés, los primeros 40 minutos. más o menos, los primeros 40 minutos. Y hay algo que justamente ya se ha dicho en muchas ocasiones por muchos críticos y así, que es algo que siendo un actor no puedes practicar, no es algo que tienes que conseguir, es algo que tienes o no tienes y punto, se acabó. Y eso es la presencia en un plano, ¿no? Que te robes, que seas como un centro de atracción en un plano. Visual. Y eso Harvey Keitel lo es y de sobra. De Y se sobra. nota mucho, por ejemplo, que lo vimos apenas en El Irlandés, porque no dice nada prácticamente en muchas Ujú, escenas, no ujú. dice nada, pero cuando lo ves, sabes que ahí está. Y sí, es como se roba todo, es literalmente como que todo el plano se mueve a donde está Harvey Es Keitel. como que tu ángulo visual se reduce a Harvey Keitel Ajá, solamente. y eso, pues como ya lo han dicho tantas personas, eso no se practica, eso no se consigue, eso lo tienes o no, y Harvey Keitel lo tiene de sobra. Y obviamente aquí lo demuestra Y también. justo como dato, Harvey Keitel fue nominado a Peor Actor por esta película. No existe en los Razzie, pero es algo así más o Sí, menos. como en una revista, ¿no? Por ahí Ajá, sí. o sea, Aquí sí, ahí en estos casos sí aplicaría mucho la frase de, padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. exactamente, La verdad, ahí exactamente. sí aplica mucho esa frase. Pero aquí interpreta a Judas, ¿no? El traidor más Judas traidor en la historia de Iscariote. entre todos los traidores. ¿O no? ¿O no? Lo averiguaremos. Sí, porque aquí, como toda la historia total de Jesús, aquí transpierte esta figura de traidor que es Judas, y que justamente uno, al ver la filmografía de Scorsese, estaba esperando esa figura de traidor. Que pues ya, pues, si han visto 5 películas de Scorsese, sabrán que es una figura muy recurrente en su filmografía, el traidor. Siempre hay un traidor. Sí, Películas de siempre, Scorsese. siempre hay un traidor en casi todas sus películas.
Siempre hay un traidor. O Siempre hay... todos son traidores. O todos son unos traidores, justamente de primera, ya veas The Departed O Goodfellas. o Goodfellas. Nah, pues sí, 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 No, sí. sí, sí, cómo no. Bueno, al menos Joe Pesci nunca traicionó a Joe Pesci a nadie. Cierto, no, yo Pesci, ¿no? Pero Yo todo era lo un demás. hijo de la fregada, pero nunca traicionó. Y justamente una figura que aquí transvierte Martin Scorsese, o más bien diríamos Nikos Kazantzakis, transvierten la figura de Judas Iscariote, el traidor más conocido de toda la historia. Y aquí es traidor por demanda de Jesús. Aquí Jesús le pide, Le pide le que lo dice, traicione. es una orden divina y tienes que hacerlo. Por favor. Y No, y justamente me... Espera, ¿vas a ir a decir algo? sí, no, es que esa escena a mí se me dejó, prácticamente me dejó sin aliento. La escena en donde le pide que lo traicione. Porque es una maestría de los dos, una absoluta maestría tanto de William Dafoe como de Harvey Keitel. Este intercambio de frases con cómo te sentirías tú si tu maestro te pide que lo traiciones, ¿no? Y le dice, Sí, por eso a ti te tocó la parte difícil, porque tú eres el más fuerte de todos. A ti te tocó la parte difícil, a mí me tocó lo fácil, a mí me tocó ser el crucificado. sí, justo. Y me gustaría, la verdad, sí decir esa secuencia de planos, de diálogos, que es... Cada vez tienes un plan diferente. Primero es el amor, luego es el hacha, y ahora tienes que morir. ¿De qué serviría eso? No puedo evitarlo. Dios solo me habla poco a poco. Solo me dice lo que necesito saber. Y justamente tan solo eso último retrata demasiado de lo que hemos estado hablando. La humanidad de Jesús, el no saber qué está pasando, la amistad que tenía con Judas, el requerimiento que le tenía que hacer de que lo traicionara. Justamente hay que hay demasiadas connotaciones, demasiado que analizar en tan solo Como con esa frasecita con nada esa más. frasecita, Y justamente. justamente hablando de esa frasecita y también diciendo como tal de la película, podría sonar, así si se la cuentas a alguien, suena como una película súper antibíblica, súper antidios, Antirreligiosa. súper antirreligiosa, o sea, de que es una película que va contra Dios, que va contra la fe, Sí, que sí, sí. va contra todo esto. Pero en mi opinión no, o sea, creo que es una película, sí, súper antirreligiosa, creo que eso sí, o sea, es una película súper antirreligiosa en mi opinión, pero creo que es una película que avala mucho a la fe en Cristo, en Sí, Dios sobre todo. O sea, creo que sí se nota mucho que querían representar las verdaderas dudas de un creyente y también se ve súper representado en esa frase. Dios solo me dice lo que necesito saber, ujú, porque sí, sí. obviamente también creo que es algo muy recurrente y pues yo y cualquier persona que esté cerca de un contexto social cercano a la religión, ya sea el cristianismo, el catolicismo, tantas dudas que uno tiene como ser humano creyente acerca de qué es lo que Dios quiere, qué es lo que tengo que hacer como tal, ¿no? Y obviamente, ¿cuántas veces uno se ha sentido así de que no, es que yo no sé, hay veces que solo Él me dice lo que necesito saber y ni eso, ¿no? Y muchas veces que ni siquiera eso, pero creo que hasta con esa frase resume y te da mucho, suma a esta conexión humana que se tiene con la fe. Sí, sí, justamente. Y también hablando de lo anti que es la película, también algo de lo que poco se habla es lo antisímbolos que es la película. Ujú. También Scorsese está en contra de lo que significan los Pero símbolos creo en que la sí ya se deja religión. llevar mucho más en justamente en eso de los símbolos, por lo que yo sé de silencio, ¿no? Sí, en silencio es totalmente... Sí, 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 completamente un Antisímbolos. antisímbolos. Justamente hay una frase que es espectacular y la verdad sí la voy a decir en silencio, que el personaje de Andrew Garfield llega a una comuna de cristianos y muchos le ruegan que les entregue una crucecita, un rosario, algo para poder rezar, para tener conexión con Dios. Y justamente el personaje de Andrew Garfield dice, me andan pidiendo tal, 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 tal. Realmente me parece decepcionante que requieran tanto de la fe así estos símbolos, que la fe como en sí misma. Pero pues están tan desesperados que no podía negarme para dárselos. Justamente, y aparte aquí también con lo que confirma lo antisímbolos que es Scorsese, es con esta frase que tiene con con el predicador Pablo, que Ah, justamente es la de si Jesús tiene que morir clavado en una cruz, yo voy a decir que está clavado en una cruz. Si tiene que resucitar, yo yo voy a lo decir que está resucitaré, porque el pueblo lo necesita. Y no me importa si existe, si tú eres Jesús ni siquiera,
yo voy a seguir predicando eso, porque es lo que el pueblo necesita. Y justamente también es una crítica tanto a los símbolos como al falso seguimiento, al seguimiento ciego, al seguimiento solamente por que alguien lo dice, no cuestionarse, no replantearse, no expandir más su visionado, no expandir más su creencia, su propio, ¿cómo se diría? Sí, lo que le están diciendo, o sea, creo que también hay algo que notas mucho, y es que se nota en estas películas, y pues en esta se nota mucho, Scorsese no creo que esté en contra de que uno tenga una creencia por herencia o algo así, sino creo que más uno está en contra acerca de que sea 100% porque, bueno, porque fue lo que me dijeron y hasta ahí, Ujú, sino, ujú. o sea, creo que sí se busca que tú como individuo mismo vayas más allá, que tú mismo investigues, o sea, que tú mismo crees tus Justamente, propias. como yo decía, en este debate hacia la fe, en este dilema hacia la fe que hay en la película y en Jesús, algo que me debatía justamente es eso, la búsqueda de algo Ajá, más, la sí, sí, sí. búsqueda de no solamente quedarse en el cascarón y ya. Sí, que no solo nos quedemos en el de, pues es que fue lo que me enseñaron, o fue lo que me dijeron, o fue lo que yo escuché, ¿no? O Ujú, sea, ujú. creo que invita mucho y da este consejo barra crítica al hecho de que hay que ir más allá, o sea, tú como individuo, creo que tú tienes que buscar ir más allá, tú mismo interesarte y no solo quedarte en lo que te dicen y hasta ahí, ¿no? Porque incluso hay veces que te das cuenta que hay tantas cosas erróneas que te dijeron mal, que te comunicaron mal, no por maldad, sino simplemente porque se transmitieron de una manera incorrecta. Sí, los Y, tiempos cambian. ajá, no, también los tiempos cambian, obviamente. Y pues tú como individuo tienes que darle tu propio sentido. Al final de cuentas, la fe en Dios es una conexión individual, es una conexión que cada quien tiene O hacia no esta tienen, figura. y O no tampoco tiene. está mal. No, no, para Es nada. algo, es también algo de lo que habla Scorsese. Justamente habla mucho de la fe o de la no fe y no critica ninguna de las No, no, dos. no. O sea, por supuesto que no. Y creo que es súper interesante y por eso a mí me parece un poco pues sí, tonto, entre comillas, a que es todo lo que se tachó a esta película, porque pues creo que simplemente no prestarle la suficiente atención. O no verla. Ajá, o simplemente pues no verla, ¿no? Sí, y justamente, ya viendo hablando de todo esto, para ti, Ay. es que me dio miedo. ¿Para ti consideras tú esta película una película blasfema? Creo que, entre comillas, sí, pero creo que va más allá. O sea, no creo que sea, creo que no se le puede tachar, así Ujú. de que es una película blasfema y ya. O sea, creo que va más allá. O sea, creo que justamente va diferente a O ciertas sea, no, personas. no, no reduces Sí, o simplemente sea, a no eso. creo que sea simplemente se le puede decir una película, esta es una película blasfema o no es una película blasfema. O sea, creo que es más profundo que eso. Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Y justamente algo que de lo que yo me gustaría hablar y que muy probablemente es mi escena favorita, todavía no lo sé, es la tentación de los 40 días en el desierto. Sí, Justamente esta escena donde ya no, aquí también cambia las tentaciones, no le hace la de, a ver, convierte esto en esto o sí, así. No pone justamente en la, pruebas. en la, en la Biblia, sí es obviamente también es muy famosa este pasaje donde Jesús se va al desierto 40 días, 40 noches, se hace su ayuno de 40 días y 40 noches, y en esa ida al desierto se le aparece el diablo y es muy conocida porque le empieza a decir, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, Mueve esta montaña. mueva esta montaña, Sí, o, sí. o tú podrías gobernar todo Ujú, esto, sí, sí, sí. ser rey de todo esto. Justamente Eso sí lo son, pone. ajá, pues sí, pero de manera diferente también, Sí, también. muy diferente a como lo es en la Biblia. Ujú. Pero en la Biblia sí lo ves y se ve mucho más como un entre desafío, como como, ¿qué te pasa? No, nada. Como un entre desafío y como para estarte picando, ¿no? Como Ajá, sí, para, a ver sí. si es cierto, a ver si Sí, es sí. cierto, a ver si es cierto. En esta película, siguiendo la naturaleza de la película de una De nuestro humanización personaje. y de nuestro personaje, no lo desafía, sino lo tienta, sino lo Le crea debates interroga, le crea personales. debates personales, porque obviamente es un escenón cuando ya él decide irse, se crea su círculo y suena la voz en off, que también el uso de la voz en off en esta película, en todas las películas de Scorsese, es una obra maestra, Yo la voz en escuché off. por ahí, que en la última tentación, para un video de YouTube, decía, para mí personalmente, en la última tentación de Cristo, Silencio y Taxi Driver es donde se usa esta voz en off
más como un recurso introspectivo y para explorar al Más que uno personaje. narrativo, ¿no? Y yo hasta ese momento solo me había visto La Última Tentación de Cristo y y Taxi Driver, y yo estaba totalmente de acuerdo. Todos los voz en off son prácticamente un diario. Ajá, sí, sí, Prácticamente como un diario. es justamente como si estuvieran escribiendo sobre sí mismos. Y en silencio también se usa bastante porque, porque la voz en off son los restos que tiene el padre, Gutiérrez, digo Rodríguez, con Dios. Ujú. Entonces, pues sí, es un total introspección, más que contexto, que para muchos críticos es lo que les aborrece. O digo, sí, que Sí, lo que que lo los tachan. distancia de una voz en off Sí, hay que por es eso explicativa. Aquí es 100% introspectiva. por eso hay tantas veces que muchos críticos em, satanizan, ahora sí, usando ese recurso, como la voz en off, porque la tachan de sobreexplicativa en Ajá. muchas ocasiones, ¿no? De que, nada, pues es que me lo estás explicando tanto en voz en off, no confías en tu recurso, en lo que estamos viendo, que aquí, pues obviamente no va para nada ese estilo, o sea, obviamente notas que lo que te está diciendo es como que te va directamente a tu subconsciente, o sea, va Ujú. directamente a decirte algo, no a darte un contexto. Y obviamente, pues eso es un escenón cuando él está haciendo su círculo, él dice, yo no me voy a ir de aquí, no me voy a mover de ese círculo hasta que me digas algo, y ya sé que sea tu voluntad que yo me muera aquí, pero tú me lo vas a decir. Se encierra pues en este círculo, que obviamente pues no tiene nada que ver con lo que pasó también en la Biblia, ¿no? Pero es tremendo recurso para después irse por donde la película se quiere ir con las tentaciones que le llegan. Ajá. Y pues es que es un escenón ese, o sea, Sí, sí, o sea, primero la serpiente que le plantea tú primero el quieres estar con espíritu. una mujer, o tú quieres, todo tu tiempo has querido tener una mujer, que has querido dejar de ser virgen. Ahorita tú lo dices ahorita mismo y estás en la cama con alguien. Nada más le dice, asiente con tu cabeza. Ajá. Y Y tú ya, dices, no se ya, está en la ya cama. lo tienes. Supera La la primera tentación. fase, la primera tentación, y vamos con el león, que es El justamente corazón le dice. el corazón. Sí, 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 justamente. Y pues es que justamente una cosa que sí también me súper encantó, que va un poquito antes, pero también el uso, hay muchas serpientes en la película, Ujú. pero una cosa que me encantó de verdad también ahí, ¿qué te pasa? La escena donde él va como a un tipo campamento donde lo recibe un viejito y le dice como de yo sé quién eres, En ¿no? Capernaum, algo así. Ajá, algo así. No, no recuerdo bien la verdad. Lo recibe un viejito, al día siguiente ve como ya lo están, pues ya en proceso para enterrarlo. Le dice, oye, él me recibió anoche. Sí, anoche, pues anoche ya estaba muerto, ¿no? Va con esta persona, le dice que para él entonces es una señal que por algo se encontró con su espíritu y le empieza a decir tienen como este debate del Mesías y así. Él se dice la verdad y dice, no, pues es que yo soy un hipócrita, yo he pecado y digamos que dice muchas veces que su pecado es el ser miedoso, ¿no? El tener miedo, Sí, que justamente termina con mi padre. ¿Sabes quién es mi padre y mi madre? El miedo. el miedo, el miedo. Y cuando dice, cuando veo a una mujer me sonrojo y veo para otro lado, o cuando he pecado, no he robado, no he hecho como más allá, no porque no quiera, sino porque tengo miedo. Y justamente los dos primeros pecados que dice cuando confiesa pues, que ha estado pecando es, he mentido, soy un hipócrita. Soy un hipócrita. Ajá, sí, sí, sí. Y pues es una cosa que de plano, de verdad me super encantó, quería mencionarla. Sí, 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 justamente, ¿no? Y justamente creo que algo que ya hemos planteado mucho, aparte de la humanización de Jesús, el uso de los personajes, el dilema de la fe que se crea en tanto personaje como película, que la película es un total dilema de la fe entre Jesús, entre su creencia, entre el si existe un Mesías, si existió un Mesías, entre la llegada de un Mesías como tal, hay un debate gigantesco entre la película y sus personajes, entre Martin Scorsese y consigo mismo, entre Nikos Kazantzakis consigo mismo, y justamente creo que es una película que es donde está presente mucho ese tema, ¿no? Justamente, y todo lo que hemos contado, todo, aunque ya hemos hablado poquito de esa escena, pero yo creo que sí hay que darle su espacio, todo se reduce simplemente a esa última tentación que justamente es el pedazo que le da nombre a la película, Ujú. donde llega el diablo, Satanás, en forma de un ángel
y le dice a Dios, a Jesús, te puedes bajar de la cruz, ya, tu dolor ya pasó. ¿Y qué pasó con tanto sufrimiento? Le dice Jesús, ya, se acabó. Y justamente cuando también dice ahí, y entonces, ¿no soy un Mesías? No. No, no, no lo eres. Qué, qué escena, ¿no? Sí, es justamente una escena que te plantea, viéndola por primera vez, tú estás debatiéndote, ¿será Satanás? ¿Será Dios como tal? Sí, ¿será Dios el que le está diciendo bájate? Yo ahí sí pensé que sí era un ángel Yo el también, enviado, o sea, sí, yo, yo también caí en la trampa y justamente creí que sí, porque pues justamente se regresa, que también es una cosa que se hace mucho en esta película, que es hablar de pues, contextos del Antiguo Testamento para hablar de sí, muchas cuando, relaciones de Dios con... cuando le dice, ¿tú crees que cuando Dios le mandó a Abraham para matar a su hijo, Ujú. al final, cuando él estaba a punto de matarlo con el cuchillo, lo detuvo? ¿Tú crees que siendo él Dios no va a querer salvar a su propio hijo? Sí, sí, Y pues justamente. también apela ahí mucho aún la humanidad, porque es algo hasta como que tú mismo te preguntas y dices, no, pues claro, ¿no? Pues uno pensaría lo mismo. Por eso creo que todo el mundo cae en esa trampa. Sí, sí, Y obviamente justamente. pues Jesús también se baja de la cruz. También la escena que es cuando le quita su corona de espinas y él se baja y pues tienen este diálogo, ¿no? Y entonces el dolor pues ya acabó, no soy un Mesías, ¿no? No, no eres un Mesías, que es espectacular. Y Sí, justamente es una escena, que fue justamente por una de las escenas por las que se fue tan hizo criticada. tanto escándalo. Pero justamente ahí es donde se crea un, digamos, what if de qué hubiera pasado si Jesús nunca hubiera hecho nada, si nunca hubiera sido Si un no hubiera Mesías, existido ese sacrificio, ¿no? si no hubiera sido un Mesías, justamente, Ya después, donde justamente entra este momento en contra de los símbolos, en contra del falso seguimiento, del seguimiento ciego que critica Scorsese. Y justamente, ¿no? Llegamos a esa escena final con un Jesús moribundo, con los discípulos llegando al final. y donde todo se vuelve como un infierno. Sí, porque literalmente se están Se está quemando las quemando, cosas todo está afuera. rojo. Hombre, yo donde sí también me fui para atrás, literalmente casi casi me caigo, cuando voltean a la puerta, la cámara voltea y está Judas entrando, pero cuando lo vemos a Judas detrás, todo está rojo, rojísimo. Y sí parece como, sí, el infierno mismo, parece como si ya estuviéramos en el En infierno. las puertas del Ajá, y infierno. cuando todos lo voltean y le empiezan a decir traidor y traidor, y ya cuando él entra y ahora sí que se hace el plot twist tremendo, ¿no? Cuando nos dice como de él, no, él no es un ángel, ¿Lo estás viendo bien? ¿lo estás Es viendo bien? Satanás. Y aparece la llama. Le dice, te dije que Te nos dije que nos volveríamos a volvemos a ver. ver. Eso es una escena, Masterclass. sí, de las mejores escenas que yo he visto en mi vida, sin duda. O sea, es Y espectacular. tenemos esta escena espectacular de un Jesús arrepentido, Arrastrándose. saliéndose. Es lo que yo te dije. Es un Jesús a punto de entrar al infierno. Es un Jesús estando en las puertas del infierno, ya siendo jalado por el diablo, ya siendo tentado, cuando ya el diablo le dice literalmente, no puedes, no hay escapatoria, ya lo hiciste, ya no puedes. No hay vuelta atrás. Justamente tenemos a un Jesús que después de haber hecho la blasfemia por la que muchos estaban quejándose, le ruega a Dios y le dice, por favor, Dios, quiero ser tu Quiero hijo, ser tu quiero hijo, le ser el dice. Mesías, quiero ser ese enviado. Por favor, dame una oportunidad, vuelve a darme otra oportunidad. Sé que he pecado, pero por favor. Y tenemos ese final maravilloso donde tenemos, Regreso. regresamos y tenemos a un Jesús crucificado diciendo, Está hecho. está hecho, lo hecho, está completado. Con un Jesús entendiendo ahora las repercusiones de su sacrificio, con un espectador reconociendo el por qué pasó eso, con Scorsese reconociendo que por más debatible que sea la historia, por más inhumano que pueda escucharse que haya pasado todo eso, por más, justamente como digo, por más antihumano que podría parecer, Jesús, Scorsese reconoce el, el, el que se haya hecho
esa acción, ya sea que ya haya, si ustedes creen o no creen que haya existido esa Sí, o sea, que acción. como tal ese hecho haya sido real, ¿no? Sí, justamente nadie lo sabe, justamente ahí es donde radica la fe. Ujú, justamente. Y justamente Scorsese reconoce como un católico que ese es un momento para él y para la humanidad importante. Y reconoce que ahora ya tanto Jesús como nosotros reconocemos la importancia. Y reconocemos que por mayores errores que tengas, por mm, aunque estés a las puertas del infierno, siempre la fe es algo que se puede tener o no tener. Siempre la creencia es algo que se puede tener o no tener. Pero siempre es la búsqueda de ser un buen hombre, de hacer lo correcto, de no caer en esas garras de Satanás, justamente, ¿no? Y justamente es una película que aunque no seas creyente, yo siento que si alguien es ateo y lo ve, logra encontrar una búsqueda de ser un buen hombre. Logra Sí. encontrar ya ni siquiera su reconexión con creer con Dios, sino encontrar esa paz consigo mismo de querer ser un buen hombre, de reconocer que por más errores que tengas, por más pecador que seas, como dice Jesús, por más hipócrita, por más mentiroso, por más lujurioso, puede ser un buen hombre. Se puede llegar a ese punto de ser un buen hombre. Por eso esta película, lo dijimos, no va en contra de una creencia, para nada lo va, o sea, más en contra del cómo la religión utiliza una historia como la de Jesús. Ujú. Porque de muchas veces, aunque no es directamente con maldad, pero creo que sí se ha llegado, muchas veces no directamente, obviamente hay muchas veces que sí, pero se utiliza esta historia para, pues sí, creo que está mal contada muchas veces esta historia. No Sí, en la sí, Biblia, obviamente. no me refiero que en la Biblia esté mal contada en lo absoluto, no estoy diciendo eso. Más bien creo que la Biblia que nosotros tenemos, pues es la traducción de 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 la traducción. Encontrar como tal qué es lo que decía, qué es lo que Dios, si así lo quieres tú ver, Dios le dijo a los profetas que escribieron los libros que componen la Biblia, eso es prácticamente imposible, saber qué es lo que como tal decían Ujú. esos escritos originales. Porque pues esto es la traducción de las traducciones de las miles de traducciones. Y creo que obviamente por culpa también de eso, se ha transgiversado mucho de los principales mensajes que se quiso dar o del cómo te quiso, sí, de lo que se sentía como tal esta historia. Entonces, para nada veo mal que una película como lo es La Última Tentación de Cristo reconecte con esta humanidad y te llegue una conexión, tú como espectador, tú como ser humano, con esta historia de Jesús. Porque obviamente pues está desviada de muchos aspectos de la Biblia, pero creo que es lo más acertado que tiene, que estos desvíos no son para blasfemar en contra de Dios, no es para blasfemar en contra de tus creencias, sino más bien es para que tú como ser humano puedas sentir esta conexión con un Jesucristo. ¿Y cómo se logra eso? Pues humanizándolo. O con uno mismo. Sí, o con uno mismo, simplemente como tú lo acabas de decir, no es como tal de que para buscarte una fe, sino simplemente ser una mejor versión de ti mismo. Sí, 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 justamente es algo que yo encontré en estas películas de Scorsese. La búsqueda de ser una mejor persona, ¿no? La búsqueda de no solamente quedarse en el cascarón y ya. Y justamente qué mejor persona para, no, para transformar que Jesús, la persona más buena que se puede narrar. Si buscas a alguien que sea el pan de Dios, ahí está Viridiana, ¿no? Y ahí está Ahí Jesús. está Viridiana y Jesús, dices tú. Sí, y justamente es una escena, toda una secuencia onírica donde se va hasta a un David Lynch, esos últimos 40 30 minutos. Sí, Y son como los últimos 40 sí, minutos. 40 minutos más o menos. Y justamente, ¿no? Es una película a la cual nosotros encontramos que, a pesar de transgiversar muchas cosas de la Biblia, y a pesar de que a lo mejor mucha gente no conecte al 100% con esta película, no es un mensaje que nosotros queremos decir de crean, de háganse a Dios. Vean la No, película y vuélvanse cristianos. ajá, no es no es nuestro mérito con esta película, No es nuestro objetivo no ni es nada. nuestro objetivo, que hasta justamente Scorsese un poquito en silencio, este,
no, al tener a dos religiones y él siendo parte de una, lo que hace Scorsese no es criticar la otra religión, sino simplemente ver que pues mucha diferencia no hay y si muchas veces una religión ayuda, pues qué bien, perjudica a una religión, todas las religiones perjudican, todas las religiones Sí, transgiversan a su manera, algo. todas las religiones tienen cosas buenas a su manera. Es algo que te toca mucho en silencio y algo que también yo creo que hay mucho que rescatar de, de la filmografía de Scorsese, más este ámbito religioso que tiene Scorsese, que muchas veces está diluido por alguna escena, algún plano, algún detallito, algún subtexto, pero aquí en estas películas que te lo tiene de lleno, creo que valorar bastante a ese Scorsese personal, a ese Scorsese abierto, ¿no? Yo no puedo estar más contento de haber visionado por fin una película a la que yo le tenía tantas ganas. Creo que pues también perjudica un poco el hecho de que Scorsese sea mundialmente reconocido más por sus películas de mafia, que obviamente pues, no tiene de malo, porque pues mi Son película favorita peliculones. de él es Goodfellas y pues hombre, qué más película de mafia que esa. Pero pues creo que sí se necesita darle más reconocimiento a esta otra faceta de Scorsese, que es muy personal también. Sí, sí, Toda sí, esta, 100%. toda esta faceta de religión, faceta religiosa. Y pues un poco nuestra intención, pues como, como tú lo dijiste, ya que estamos en estas fechas, ¿no? De Semana Santa. Ujú. A lo mejor nos pudimos ir por la fácil, entre comillas, irnos por La Pasión de Cristo. La pasión de Juana de Arco. Ajá, simplemente y decir así como de las escenas, hacer un video de top 10 escenas más chonchas Top de 10 La escenas Pasión más de gore. Cristo. Chan. Top 10 escenas más ¿Qué escena te hizo llorar más de La Pasión de Cristo? Pero pues, obviamente, nuestro podcast como tal, este espacio que tenemos, pues lo queremos usar de una manera diferente. Entonces, pues, yo la verdad pensé, y sí pensé que ver esta película sí iba a ser mucho más por el estigma que tiene, ¿no? Ujú. Que tragiversar mucho esta figura de Jesús, hacerlo completamente diferente, ¿no? O sea, Ajá. incluso yo sí creí que podría ser así como una película blasfema y así, pero para nada me esperé que, pues al contrario, o sea, que es una película que avala mucho a la fe, que avala mucho a una conexión personal entre tú prácticamente, Y tú con y Dios. tú con Depende Dios, tú de con Jesús. tus Sí, o creencias. sea, ahí sí ya es como tú quieres. No deja de ser una película, no deja de ser arte y tú lo puedes agarrar como tú quieras. Y pues la verdad That's es what que she sí said. es es espectacular como tal, pues toda esta película. Sí, justamente. Y la verdad es algo que sí te quería preguntar más porque veníamos platicando de eso ayer. ¿Cuál es tu escena favorita de esta película? Yo creo que sí, la escena de las tentaciones en el desierto, La de yo los creo que 40 sí es días. mi escena favorita. Pero aún así te voy a decir otra que también yo cuando la estaba viendo sí dije, por Dios, ¿lo que es esto? Cuando él está llevando su cruz, que pone la cámara, la deja en un solo lado, y el plano va lento, y es un plano larguísimo. Ujú, Él con su cruz, sí, como lo vemos nada más a él caminando, ujú, caminando. ujú. También es una escena que me dejó impactado, impactadísimo, impactadísimo. Sí, Alguna sí, de la verdad esas. es O la espectacular. escena final también. It's Accomplished. No. Cuando él Esta está de Dios, rogando, por favor. Dios, por favor, sí, también esa. ¿Cuál es tu escena favorita? Yo creo que mi escena favorita, para cambiarle un poco, porque yo creo que también es la tentación de los 40 días, pero para cambiar un poco es una escena que me pegó aquí personalmente y me hizo ver a Jesús. Creo que esa fue la escena que me hizo ver a Jesús de una manera diferente, que es cuando está Te lo hizo ver como orando. un compa, ¿no? Sí, y es cuando está orando antes de que llegaran los romanos por él, que es esta escena de él orando y llorando, moqueando, rogando, diciéndole Dios por los demás personas. Hiciste milagros. A Elías le mandaste un Caballo de fuego. carruaje para que te lo llevaras al cielo. Para tu hijo, ¿no vas a, en serio, no vas a hacer nada? Por favor, si hay otra solución, dímela, por favor. Tenemos esta escena con Pedro, que agarra la manzana, se la da y Jesús entiende y le dice, esta es la señal, Esta es ¿verdad? la señal. Que justamente ahí diciendo rápido, algo que a mí me encantó justamente de esa escena es por cómo sientes tú, porque en el relato como tal, en el de la Biblia, pues solo está escrito como Jesús rogando y Jesús diciendo y así, siendo Jesús que se haga Dios que se haga tu voluntad, pero si se puede, ¿no? Que pase de mí esta copa. Creo que un poco utilizando como un tono poético, casi casi,
como si fuera Jesús diciendo poesía. Pero creo que aquí un acierto también que tiene la película es que como un humano cualquiera está rogando, está moqueando, lo vemos en su punto más bajo, suplicando porque es un humano, que hombre, como humano no quieres morir, Sí, como pues humano sí. no quieres, entonces creo que es espectacular que se le vea así rogando y todavía más haciendo esas referencias a... Sí, sí, sí. Y justamente tocando ese tema, un poco lo que trata Silencio, que también me gustaría tocarlo, es justamente que dice, está esta escena en la que está rodeado Andrew Garfield de varios que ya se van a morir y está como de, por qué están tranquilos? ¿Por qué nos vamos a morir? Están viendo lo que está pasando y se caen como de padre. Ustedes nos han dicho que te mueres, pero no es el final, te vas al cielo. Hay algo más allá, allá no hay dudas, no hay No hay dolor, más tristeza ni más dolor, no hay dinero, no hay problemas financieros, no hay hambre. Y el padre se queda como de, es verdad, pero nos vamos a morir. pero justamente esto humano de, sí, yo sé que a lo mejor allá hay algo más, pero me voy a morir. Mi existencia como yo la conozco se va a acabar. Y sí es algo también muy humano ese sentimiento, ese miedo a la muerte. Sí, a pesar de que justamente pues Dios, Jesús siendo el Hijo de Dios, pues es del primera mano, ¿no? Es el sabía, el paraíso, ¿no? Hablando 100% como tal ya en la Biblia, pero aún así, pues él tenía miedo de morir siendo hombre, ¿no? Como diría Michael Scott, ¿no? ¿Qué importa del nepotismo? Si cuando necesitó alguien Dios necesitó a alguien que viniera aquí, ¿que a quién escogió? A A su su hijo. hijo, ¿sí? A ese nivel era, ¿no? También tremendo pasaje que se meten en The Office. Y pues justamente, ¿tienes algo más que decir de la película? La verdad es que no, creo que podemos ir ya cerrando esta parte de No, la pues yo tengo un buen película. de cosas más que decir, pero no las voy a decir porque pues, es muy poco tiempo. Sí, creo que podríamos hablar mucho más, pero pues ya, simplemente para ir cerrando, también ustedes ahí en los comentarios díganos qué les pareció esta película, que si les gustó, si no les gustó, obviamente pues cualquiera de estas dos es válido. Si les gusta más alguna otra película de Jesús, ¿no? Pues como La Pasión de Cristo, ¿no? Puede que a Puede alguien le ser La guste Pasión de más. Cristo, como decíamos, el Evangelio según San Mateo, Nazarín, Nazarín, sí, de también. Luis Buñuel. Hay varias películas que se puede sacar, que se puede rascar. Ujú. Y La pues, reciente estrenada, Rey de Reyes, animada, con Oscar sí, Isaac, sí, sí, Ben sí, sí, sí. Kingsley, tremendo O hasta cast, hay Cora una Haim, que está en cines ahorita, The The Chosen, Chosen, The algo así. Chosen, que también es de lo mismo. Sí, pues sí. Así que pues obviamente, y seguirán por los siglos de los siglos de los siglos hasta que Diosito venga por nosotros haciendo películas de, pues como tal de esta vida de Jesús, porque Pero ninguna será la última tentación de Cristo. ninguna como la última tentación de Cristo, porque pues sigue siendo una de las historias más famosas y una de las historias más cinematográficas que se pueden hacer. Remakeables, ¿no? Ajá. Y pues nada, la verdad, simplemente es una obra maestra absolutamente. Y creo que podemos ir cerrando para dar paso ya a nuestra siguiente sección. Y bueno, pues ya pasando a otra cosa, ya a lo mejor algunos, como luego decimos en los capítulos, ven que ya se terminó la película y pues ya dicen, ya déjalo quito, porque ya no me interesa. Pues Puede puede ser, ¿no? ser. Pero a los que a Yo lo no me mejor... quejo, ¿eh? Con que No, yo vean todo lo tampoco. de la película, yo estoy contento. Sí, porque esto como ya es extra, ¿no? Es Es extra. bonus. Es nada más para quedarnos platicando otro rato y no irnos a nuestras casas, ¿no? Para Pero darle pues, más chamba al editor. bueno, pero pues, avanzando ya a nuestra sección, noticias. ¿Tienes alguna noticia? ¿No la quieres decir tú? Va. Pues, lamentablemente, la semana pasada Hace no... 2 semanas. Ajá, pero la semana pasada que grabamos el episodio que se estrenó hace unos días, que para usted se estrenó hace unos días, el episodio de Here, por cuestiones de tiempo, la verdad, por varias cositas ahí que tuvimos, pues ya saben, cositas de podcast pobre, ¿no? La De verdad es que podcast sí, Moreno. no pudimos hacer la mención que es muy importante, la verdad, obviamente, pues ya todo el mundo ya habrá visto, pero pues aún así hay que decirlo, se nos fue Val Kilmer. Ya está, La vida es una mierda. pues sí, la verdad es que sí, ya se nos fue pues, ¿por qué no decirlo, no? Una leyenda de la actuación, eh, con una infinidad de papeles, desde Top Gun, se fue a trabajar incluso con Marlon Brando, fue Batman, o sea,
tantas películas de Val Kilmer. Fue Jim Morris, ¿no? Ajá, sí, esta película de The Doors, que de las mejores actuaciones según en una biopic, me encantaría ver esa película. Y Hay pues, una película que sí he escuchado que es peak. Lo que hace Val Kilmer ahí es Tombstone. sí, también en Hit está y pues que también es de Sí, y sus también, películas más reconocidas. peak, la Sí, actuación de ahí de sí, Val sí, Kilmer. yo no la he visto completa esa película. También son de esas películas que llevo años y años teniendo en mi watchlist. Pero lo que he visto de la película, de la hora y cacho que he visto, sí, Val Kilmer ahí es espectacular. Y pues lamentablemente pues ya se nos fue, ya se nos adelantó. Increíble que tenemos un documental que sacó recientemente, por ahí 2021 fue, ¿no? Su documental Val Sí, 2021, justamente con Apple 2021 TV, ¿no? con Apple TV, que fue una de las sorpresas, ¿no? Porque al parecer es un documental muy bueno. Bueno, fue con Amazon. Y recién vi que se estrenó en Cannes. Ah, órale. Que fue una sorpresa ahí porque al parecer sí es un documental muy bueno. Habría que verlo, la verdad, también Sí, la para, verdad, sí, sí, pues sí. para tenerle esta memoria a nuestro querido Val Kilmer. Lamentablemente él pues ya no nos dejó como tal un último gran trabajo porque, pues, por si alguno no Yo digo supo, que ¿no? su último gran trabajo fue Top Gun Maverick. Ajá, que fue recientemente, pero me refería a que así como tal de él, porque pues por si alguno no sabía, ¿no? Pero él desarrolló un cáncer en Ujú. su garganta que le quitó la posibilidad de hablar de manera normal. Entonces lo que hoy escuchamos en Top Gun Maverick fue una inteligencia artificial ahí que también ayudó Tom También Cruise y toda recopilaba esta escenas. de varias Ajá. películas, todo esto, pero como tal su voz fue gracias a la inteligencia artificial para poder darnos creo que solo es una escena, creo, donde está en Top Gun Maverick. Fue ya la última aparición que tuvimos de él. Y creo que tampoco hay que sacar por ahí que está en una de las mejores películas animadas de la historia. Ah, sí. Que es El Príncipe de El príncipe Egipto, de haciendo Egipto la de haciendo la de Moisés. Moisés. Que justamente la vi hace poquito, teniendo años y años y años de no ver esa película. La vi hace poquito y definitivamente es una obra maestra. Otra No voy a película que tener no miedo en decirlo. importa que sea Es que sea religioso, religioso o no, o sea, es una película es una espectacular. espectacular. Sí, en mi opinión, sí es una obra maestra, una de las mejores películas animadas en la historia. Entonces, también, pues ahí está nuestro querido Val Kilmer, siempre tendremos ahí también su voz. Y pues, sí, una completa leyenda, hizo muchas películas, trabajó con la otra leyenda que es Marlon Brando, a lo mejor no una buena película, pero es parte de la historia. Es Y parte de la historia aparte del ya cine. quedó en la historia como un Batman. Así Pero pues es. justamente Val Kilmer, descanse en paz. Descanse en paz, nuestro querido Val Kilmer, ya siempre será recordado como una absoluta leyenda del cine. Sí, justamente. ¿Y tienes alguna otra noticia? No. En las películas de la semana, avanzando a nuestra siguiente sección para no empezar a chillar. ¿Qué No, y película? aparte creo que también hay que dejar que no es algo triste, porque que se vaya una leyenda es que es una leyenda. Exactamente. Todavía sube más su estatus de Sí, sí, leyenda, sí, ¿no? justamente. Pero pues, para avanzar como tal ya nuestro podcast, para ir cerrando, para que no se vayan a las 2 horas otra vez los capítulos. Películas de la semana. ¿De cuál quieres hablar primero? Yo creo que de la peor, ¿no? De la peor. Pues ¿quieres decir tú esa? Pues vamos a hablar de la película de cubitos, ¿no? Minecraft, mucho Mucho Minecraft. Minecraft. Justamente, como decíamos por ahí, parece broma, parece chiste, pero no. Sí existe una película de Minecraft y justamente está en cines y está haciendo un mendigo despapalle alborotando que parece que fueran los cristianos atacando la Atacando última, las alas en la la última última tentación de tentación de Cristo Cristo. porque se vuelven locos con la escena de una gallina. Yo sigo sin entender dónde está el chiste ahí. O Yo sea, sé tampoco. que viene del tráiler y por lo ridículo que es y todo eso, pero no entiendo Pero es por que yo creo que lo qué. hacen chavos morrillos de 12 a lo mucho 18 años, 20 a lo mucho. Y a mí 20 ya es como de 20 amigo, ya es como de... amigo, ¿qué estás haciendo con tu vida, amigo? O sea, yo estoy mal, pero tú ya me ganas. Creo que sí es rarísimo, obviamente. O sea, la película es mala, obviamente. Es Es malísima. muy mal. Es malísima. Pero
al menos en mi caso, yo no me la pasé mal viéndola. La verdad es que, pues sí, la disfruté en Yo me la cierta manera. pasé mal en momentos y bien en momentos. O No, sea, yo sí me la pasé más bien que mal. O sea, creo que mal me la pasé con algunos chistes. Que los chistes creo que sí, ahí se pasaron de lanza. La verdad, con todo respeto, ahí sí se pasaron de lanza por no decir otra cosa. Pero lo que sí vi bien, justamente también eso de los chistes, es que cuando ya están en este límite de dar cringe absoluto, como que se le vuelven a bajar tantito, le vuelven a bajar unos niveles. Entonces no llega a un nivel en el que cada chiste que sueltan dan cringe. Hay muchos chistes que dan mucho cringe, pero no son todos. Y pues, sí, no me la pasé mal, la verdad es que la disfruté. Obviamente Minecraft es un juego que llevo jugando desde hace, pues, 13, 14 años, desde hace muchísimo tiempo. Y pues la verdad es que, pues qué chido que ya salió su película. solamente yo digo que, oigan, amigos, público, querido, Apreciado. apreciado. Espero que ustedes no sean los que están viendo el podcast. Espero que sea alguien que nos descubra por ahí y le voy a preguntar, amigo, ¿te gusta la mediocridad? Digo, o sea, Ya. hablo, pregunto, ¿te gusta la mediocridad? ¿Te gusta ver una película que básicamente te está gritando, compra, 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 compra Minecraft? ¿Te gusta ver un tráiler de un comercial de 2 horas? ¿Te gusta ver chistes malos, no malos, lo que le sigue? ¿Te gusta ver vicisitudes en un guión que fácilmente con una reescritura se podrían haber liberado fácil? ¿Te gusta ver películas de cubitos que la que sigue probablemente sea una película de uno? ¿Te gusta la mediocridad? Digo yo, o sea, como para que vayas a Rotten Tomatoes y le pongas buena calidad y ahora digas, no, es que esta película es para los fans. Es No, que tienes que amigo, apagar tu cerebro para verla. justamente, más bien es para estúpidos, ¿no? Digo yo. Yo tampoco me voy a ese extremo porque, a ver, obviamente sí es una película mediocre, y no mediocre lo que le sigue, es una película muy mala. Pero entiendo, llego a entender que pues el público general, el censo general, el público que de verdad mueve, mueve dinero, Pero que es lo ¿no principal. crees No, que espérate, el... déjame terminar. Espérate. No, espérate, déjame Bueno, terminar. habla. Te voy Es a... que siento, es que Esa, esa bola de portada. Para que venda vistas. yo siento, Y le pones cristianos contra ateos. Cristianos La contra última ateos, tentación de Cristo. eso sí vende. Pues sí, como decía, creo entender que el público general, el público que mueve de verdad todo este dinero que genera las producciones, pues no está muy al pendiente de la calidad de una película. Creo que ahorita ya se está salvando un poquito más creo que el público ahorita ya está escogiendo de una mejor manera lo que va o no va a ver a un cine, porque pues ya se ha visto con muchas películas, pero creo que esta sí era un caso especial, porque es Minecraft, es la película de Minecraft. Aunque se llame una película de Minecraft, nah, no, eso es mentira. O sea, esto, como sea que lo sea, ya es la película de Minecraft. Para mal o para bien, pero ya es la película de Minecraft. Entonces, pues creo que era obvio el éxito que iba a ser esto, a pesar de lo mala que iba a ser. Eso ya se sabía, eso lo sabían antes de siquiera hacer la película. Y pues, obviamente, está mal premiar la mediocridad, está mal hacerle tanto ruido a una película tan horrible, pero pues quieres que no, pues es el público general el que lo hace y aunque esté mal, pues ¿qué podemos hacer nosotros? En primer lugar, ¿no crees que el público general se merece más calidad? En Obviamente. segundo lugar, ¿no crees que justamente haciendo eso apoyamos a que las empresas sigan siendo mediocres y sigan entregando productos basura? Ajá, sí, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué vas a hacer? No se puede hacer nada, simplemente Es se lo que yo puede digo. decir, por favor, amigos, no lo hagan. Es lo que yo digo, pues tampoco podemos hacer nada. Nada va a impedir que un señor padre de familia que tenga 4 hijos, lleve a sus chavillos a ver la película de Minecraft y se No, gaste pero una de dineral. No podemos hacer nada, lamentablemente. no, pero yo solamente estoy diciendo que creo No, es que no. que el público general se merece más calidad. Sí, obviamente. Y otra vez citando a mi máximo referente, ¿no? En esto de la cinefilia, nuestro hermoso... Max Verstappen, ¿no? No, ok. Citando una vez más a mi máximo referente en esto de la cinefilia, ¿no? Que es acá nuestro hermoso Calvito, que yo te mando un saludo, mi amigo. En su crítica, lo que él ponía un poco Ah, sí te la como viste. en comparación, cállate, como a comparación es la película de Lego, la Lego película. Ah, por favor. Y creo que pues ese es el máximo referente en cómo se hace una película buena sin sacrificar una esencia
o la esencia de un juego, o la esencia de lo que es Y el seguir material de vendiendo base. juguetitos. Y seguir vendiendo juguetitos, exactamente. O sea, creo que esa película es el máximo referente, es como la máxima demostración de que sí se puede tener un balance entre una película de calidad, una película para niños, para grandes, una película familiar en general, y que puedes seguir generando una de dinero espectacular. Puedes hacer esas tres cosas juntas sin ningún problema. No, si no lo hacen, pues es por huevones. Sí, básicamente. Pero justamente, según nosotros dijimos para rápido, ya nos extendimos mucho con Minecraft, una película que ni vale la pena hablar mucho. Pero pues simplemente, pues si quieren verla, pues igual ya la vieron muy probablemente. Pues lo más probable es que sí, ya la hayan visto. ¿Quieres hablar de la otra peor película de la semana? No, No, todo, pues, yo no la vi. Es como la vas a decir, yo ni la vi. una mención igual rapidísima. Vi una película que yo, como fan, así, fan choncho, choncho que soy, del automovilista, de todo el tema del automovilístico, ¿no? Acá de los carritos fium fium. Tenía muchas ganas de ver una película que fue famosa en su momento porque está protagonizada, muy entre comillas protagonizada, porque pues hasta en eso te mienten los hijos de su madre, por Sylvester Stallone. Está ¿Por producida Silvestre? por por Sylvester Stallone. Y esta película sí está considerada como una muy mala película, pero yo vi un videíto por ahí que decía que ahora sí que sí es una película para fans acá chonchos de lo que es el automovilismo. Porque, pues al parecer tiene un espíritu y aquí, o Es sea, que solo es para fans. hicieron que me dieran la verdad bastantes ganas porque por algunas cosas que mencionaban, tenía dos, tres cositas que dije, oh, pues no estaría para nada mal verla, ¿no? Tuve ahí un tiempito, la vi y, y pues no, así es una basura completamente. Creo que ahí sí se pasó de lanza el Sylvester Stallone. Y ya investigando un poquito más de esta película, hasta el mismo Sylvester Stallone sí dijo, no, perdón, Master, la neta, ahí sí se me fue. Y es que esta película se La aplica la trata... de típico director saliendo de Marvel. Sí, pues sí. Esa no es mi película. Esa no es mi película. No, y de hecho está dirigida por, o sea, sí es un director que hizo algunas películas famosas. Percibí que la acá más choncha que hizo. David Fincher. No, es el mismo de Die Hard. La Ah, no 2, manches. la 2, la 2, la 2. De la jungla de cristal. La jungla de cristal, exactamente. Entonces, o sea, sí es un director, entre comillas, reconocido, hizo varias películas. Pero pues, como tal, esta película, lo que quería hacer Sylvester Stallone era hacer una película de Fórmula 1. De hecho, iba a tener participación de muchos pilotos de Fórmula 1. Se estrenó en el 2001. Iba a tener pilotos de esa época. Iba a estar Michael Schumacher, iba a estar Mika Hakkinen, iba a estar pues todos estos acá, Jacques Villeneuve, los Maradona, famosos. ¿no? El Cruz Azul, ¿no? La poderosa máquina del Cruz Azul. Iban a estar pues los más famosos de la Fórmula 1 en ese momento. Pero cuando ya estaban acá, la producción acá chida, la Fórmula 1 sí dijo, no, Master, yo no te voy a dar chance de que hagas eso, ¿eh? Entonces le dijeron a Sylvester Stallone, no, ¿sabes qué? No. Dijeron, pues vámonos con la otra más conocida en ese tiempo, que era la serie Kart, que pues es como la IndyCar. Bueno, es la IndyCar. Y se tuvo que reestructurar el guión como en una Básicamente semana. lo primero que querían hacer es lo que está haciendo ahorita Brad Pitt. Ajá, justamente, exactamente. De hecho, tanto así que el primer guión es el que se ocupó para hacer las primeras versiones de la película de Brad Pitt. Ah, no manches. Porque la trama es prácticamente la ¿Cómo que misma. sí? La trama es prácticamente la misma. Un piloto ya veterano tiene que regresar al deporte para echarle la mano a un Un piloto chavillo. novato para ganar el campeonato. Es la misma trama en las dos películas, que ya veremos cómo sale la de Brad Pitt. Pero pues esta salió terriblemente mal, porque pues se tuvo que reestructurar el guión así, en cosa de que una semana ya tiene que estar listo, porque tenemos que negociar, o sea, todo lo que pudo salir mal salió terriblemente mal. Aún así se logró hacer, se logró grabar, pero es muy mala por muchas cosas. En primero, el guión es horrible. em, los efectos especiales son peores que los de un Nintendo 64, y esto no es ninguna especie de broma. De verdad son peores, o sea, tiene peores gráficos que un Nintendo 64. No es ninguna broma, ojalá la fuera. Eh, Es que imaginé a lo Doom de David Fincher. no, pues sí, sus efectos son horribles. O sea, es que pareciera como si apenas está, como si estuvieras viendo cuando todavía está en postproducción. Apenas, o sea, como que las primeras etapas de postproducción, fatal, 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 terrible. Lo único que sí le voy a dar es que, por lo que dicen en el video, sí tiene este espíritu de carreras y de que, pues sí tiene este espíritu de las carreras, del deporte motor.
eso sí le voy a dar, y por eso pues tampoco me pareció tan vomitiva. Pero definitivamente es una muy mala película, pero como yo mismo lo dije en mi Letterboxd, por lo menos una menos de mi watchlist. Y ya. Y pues justamente también acá a salas mexicanas, a cines mexicanos, al fin nos llegó la película de The Last Showgirl, la nueva película de Gia Coppola protagonizada por Pamela Anderson, Bautista y Kiernan Shipka. Así es. Justamente es una película que en su momento se comparó mucho con La Sustancia, pero no tuvo ni el más mínimo de repercusión que tuvo La Sustancia. Es una película que cuenta prácticamente lo mismo, una mujer de mediana edad que de la noche a la mañana pierde su trabajo en el cual estuvo años ahí. Aquí, más que de la pérdida del tiempo, que sí habla de ese tema, también toca sobre perder tu sueño, perder ese motivo por el que vives prácticamente. Y justamente también que el motivo de Pamela Anderson, el personaje protagonista, sea ser una showgirl de Las Vegas, de estas, pues ahora sí que quieras que no, no está muy bien visto por la sociedad. Es un poco a los Sean Ya es que ni Baker. siquiera esté bien visto, es que ni es visto. O sea, yo creo que Bueno, también es, también es verdad. como tú lo dices, comparándolo con un poquito los temas que toca Sean Becker, ya ni siquiera de que no esté bien visto, es de que ni siquiera está visto, es una parte de la sociedad que tú ignoras completamente. Sí, sí, justamente es agarrar a este personaje, justo como digo, a los Sean Baker, ya sea la madre de familia que se tiene que prostituir para poder pagar la renta, ya sea el ex actor porno regresando a su casa, o la danzadora sexual que solamente busca salir de la, De no, este. pues sí, de su vida, busca salir allá afuera. Sean estos personajes apestados, entre comillas, por la sociedad, o justamente como tú dices, ni siquiera vistos por la sociedad, agarrar a estos personajes y quedarnos con ellos. No juzgarlos, no decir este es bueno, este es malo, Sino simplemente explorarlo, nada más. explorarlo. Justamente es una exploración de personaje total. Y justamente cuando hacen exploraciones personales, se tiene que tener una muy buena actuación. Y Pamela Anderson está a la altura de la película. Y pues creo que esta sí es la que podemos decir que sí es nuestra recomendación, de que de verdad sí se puede, véanla, porque está así en, pues creo que de parte de los dos sí es Sí, 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 recomendación claro, absoluta. obviamente. Es una gran película, tampoco, les vamos a decir, no es un peliculón, No es no, peliculón, loco. la verdad es que no, no lo es, aquí hay que hablar con sinceridad, pero creo que tampoco, no creo que busque la película ser un peliculón loco, no es para nada la sustancia, tiene algo que ver, pero se va por otro lado completamente. No es, Es bueno para hacerse un maratón. ajá, sí, 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 porque Y tiene que ya al ver en final te algunas ves a cosas, Different Man. sí, tiene que ver con algunas cosas, pero es bastante diferente. También está Jamie Lee Curtis, por si Sí, cierto, es se me pasó decir Jamie Lee ajá, ahí también Curtis. está Jamie Lee Curtis, por si Oh, también, Brenda Song también. O sea, ajá, tiene también, muy buen también. cast Tiene la muy, película. muy, muy buen caso. Obviamente también tiene a Dave Bautista, que sí lo dijiste, pero pues espectacular ese señor. Ese señor también El, se está formando una carrera. tremenda carrera que está teniendo ya Dave Bautista. Pero pues la verdad es que sí es una gran película. ¿Cómo Me falta que ya gustó. un flaco para hacer papeles más normales? Uy, Uf, que ya no va a ser nada más el choncho de las películas, ya va a no. ser más acá. Pero definitivamente es una gran película. Es una película que pues toca varios temas importantes, que hace muy interesante una plática acerca de ella, temas incluso acerca de la maternidad o de lo que es la maternidad inexperta, por así O lo que es decirlo. ser mujer en esta Ajá, sociedad. también lo que es ser mujer. Y pues sí, es una película muy, muy buena. Es una película muy buena que definitivamente recomendación aquí de buenos muchachos. Y que pasó ultra desapercibida esa Y película, pues que lamentablemente. ahorita están cines, están muy poquitos cines, la verdad, no. Aquí sí hay que decir, está exclusivamente en Cinemex, no está en Ujú. ninguna otra cadena de cine. Solamente Cinemex la Nada quiso más se le traer. animó a traer Cinemex, Solamente entonces, Cinemex quiso perder dinero. entonces, pues, si ustedes se animan a ver esta película y no pueden ir a verla en algún Cinemex o así, pues sí toca echársela a verla acá más modo piratón, pero pues tampoco Más pasa nada. turutun. Pero pues no pasa nada siempre y cuando veamos películas así que merecen la pena ser vistas. Sí, sí, justamente. Y hay una película que la verdad a mí ya he hablado mucho, he venido hablando de esa película, pero justamente como dije, me viví Silencio, ¿no? De Martin Scorsese. Y no voy a decir nada más porque he estado hable y hable y hable de esa película. Solamente voy a decir que es una de las grandes obras maestras de Martin Scorsese. Y Andrew Garfield ahí en esa película da una actuación para la historia. No es broma. Para mí Andrew Garfield ahí da su mejor actuación y una actuación que en 20 años, 30 años va a ser recordada.
Es una actuación de otro mundo lo que hace Andrew Garfield ahí es... No, no, es sin palabras. Y qué bueno que no ganó Silencio porque me hizo sentir tantas cosas que ni yo sé verbalizar las cosas que me hizo sentir. Bueno, tal vez en algún momento hablaremos de Silencio. A lo mejor el próximo año podemos preparar un capítulo Especial. más especial que esto, que fue un poco acá Y la improvisado. trilogía de la religión de Scorsese. De Scorsese, ajá, Que puede ni ser. en pedo creo que lo haya planeado, pero le salió. Le salió una trilogía. Pero pues ya está abarcando otras películas que hablan acerca de este tema. Podría ser, déjenlo en los comentarios si les gustaría o no. Sí, sí, justamente, justamente. Y Pero pues también, bueno, hay que ajá, tocar este sí, sí, tema que sí. semanalmente, como veníamos hablando, hablábamos de la serie de Studio de Apple TV Y Plus, Seth Rogen. protagonizada, creada y escrita por Seth Rogen, pero lamentablemente esta semana no tuvimos mucho tiempo, tuvimos que apretarnos ahí con unas cositas, apenas y te dio tiempo a ti para ver la última tentación de Cristo. Entonces, pues lamentablemente no nos alcanzó el tiempo, ¿no? Para poder ver el nuevo capítulo de Studio. Pero ustedes estén esperando la siguiente semana porque vamos a hablar de los dos capítulos Sí, últimos. tampoco es como que a nadie le interese, pero pues por si a alguno le interesaba, ¿no? Pero a nosotros nos interesa hablar de eso. Sí, entonces pues la siguiente semana ya hablaremos acerca de los dos capítulos y la verdad es que pues con bastantes ganas porque es una serie que nos está gustando bastante. Sí, sí, justamente vemos la siguiente semana con dos o en una de esas, depende de cuándo lo grabemos, en tres. ¿Quién sabe? Así es, así es, ¿Quién así sabe? es. ¿Quién sabe? Ahí veremos, Pero ¿no? pues ya avanzando Pero para... espérate, take it easy, man, take it easy. Oh. Y bueno, pues ya para ir cerrando justamente ya este episodio, para que no se nos haga un poquito más largo, ya vamos con la última sección, las votaciones para la siguiente semana. Dentro de 2 semanas, corrección. Porque justamente, como veníamos diciendo, la siguiente película para analizar la siguiente semana no la sabemos todavía, sí Aún es no lo cierto. sabemos, Iba a ya decir como yo, pero todavía no costumbre, sabemos. pero es entre Rush, que la puse yo, o entre Snatch, ¿no? Snatch, cierto, Que la cierto. pusiste tú. Así que aquí merito va a estar la película que ganó. La película la van a poner, es la que vamos a poner, a hablar el siguiente capítulo para que se la vean. Aquí también vamos a dejar donde se puede ver fácilmente. Snatch, ¿dónde se puede ver? ¿No sabes? Creo que está en Max. Max. Sí, creo que sí, no está Ah, difícil. bueno. Pues la de Rush está completa en YouTube. Y está en Netflix también. También está en Netflix, así que está muy fácil de ver cualquiera de las dos. Sí, Y sí, pues ahora sí ahí no nos está. fuimos tan... No, para nada. Las dos películas son bastante conocidas, bastante mainstreams. Y pues ahí está. Estas serían nuestras, Votaciones. están las Ah, votaciones. sí, bueno, la ¿Quieres ganadora decir? más bien. Ajá, Y ahora vamos con las votaciones dentro de 2 semanas. así es. Ya la típica, el piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ah, Di tú primero. ¿yo? Ah, qué bueno, Sí. quería decir yo primero. Por si me la robas, ¿no? Porque justamente, como ya quiero hacerlo costumbre, estaba analizando un poco fechas. Justamente pasó con la Semana Santa. Y dentro de 2 semanas, como pues ya, como todos los años, toca ¿Año? toca Día del Niño. Así es. Año del Niño, ¿no? Año del niño. Toca el Día del Niño, ¿no? Ujú. O también más cerquita, pues el Día de Star Wars, ¿no? Digo yo. También 4 de toca. mayo, Toca. pues, por ahí también toca. El Pero turno. pues, a mí me gustaría más tocar el tema del Día del Niño. Y qué mejor para hablar de niños que, regresando a un director del que hace no mucho que hablamos, Los Olvidados de Luis Buñuel. Pues hombre, de niños, pues de qué, pues de niños delincuentes, ¿no? Bueno, ok, no me lo esperaba para nada, la verdad. Pues ok, pues esa es tu propuesta. Ajá, esa es mi Ciudad de Luis propuesta. Buñuel. Pues yo no me voy a ir para nada cercano a eso. A mí sí me va a valer completamente la fecha. Yo me voy a ir completamente diferente porque yo quiero mi venganza porque puse una película de un director que lamentablemente no ganó. Quiero ver si ahora sí se puede. A ver, ¿Ah, ya esperemos. vas a hacer la revancha? Voy a hacer una revancha, no sé de cuál te refieres tú, pero voy a hacer una porque mi propuesta es Punch Drunk Love. Ah, de director, yo pensé que iba a hacer revancha de la película. No, para eso todavía falta. No, ahorita nomás va a ser Punch Drunk Love. De Paul Thomas. Paul PTA. Thomas Anderson. Esa es mi propuesta para, pues para dentro de 2 semanas. A ver si ahora sí la gente se anima.
tú en la segunda vez que pusiste a David Lynch, la gente se animó. A ver si ahora, esta segunda vez que yo pongo a Paul Thomas Anderson, la gente se anima. A ver, veremos, porque Esperemos, con los Coen no pasó. Con los Coen no pasó, sí es cierto. Con los Coen, nadie quería ver películas de los Coen. Pero pues esa sería mi propuesta. Entonces, pues ya saben, cualquiera de estas dos. Están ya las votaciones en la parte de comunidad, nuestras historias de Instagram, nuestras historias de TikTok. Y recientemente añadidas a Spotify. En Spotify y también en X, Twitter. También las tienen por ahí. Entonces, pues ya saben, para que se pasen ahí rápidamente, que tienen 24 horas nada más para votar. Y pues ya se la saben. En Spotify tienen toda la semana, ¿eh? Ok. Y en YouTube pues, tienen toda la vida, pero pues no se va a poder toda la vida. Y en Twitter tienen 2 o 3 días, algo así. Y pues ya saben nada más para que se pasen por ahí, voten por la película que ustedes quieran ver, nos manden ahí propuestas de alguna otra que ustedes prefieran. Y pues nada, muchas gracias. Nosotros somos los buenos muchachos y esto fue La Última Tentación de Cristo. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana, la ya siguiente sea con semana. Snatch o con Rock.